Buenas noches en este jueves, penúltimo día de campaña, 75 horas antes de la jornada electoral, día en el que ya podríamos decir que está todo el pescado vendido y que sirve para ir lanzando ya los mensajes de que no hay que confiarse, de que todos los votos suman, de que las diferencias entre ganar o perder pueden ser muy reducidas, de que hay que ir a votar y todos esos argumentos de los que ya no saben más que añadir a una campaña que ha sido más larga que una final de comparsas. Ya está todo servido y estamos viendo cómo seguir buscando la atención de los ciudadanos para que la participación sea alta y los resultados lo más representativos posible. A lo largo de este tiempo de campaña he leído y visto argumentaciones de todo tipo, de que la aplicación de la ley DONT le beneficia a la izquierda o a la derecha, depende de quién te lo explique, ¿eh? Si lo hace uno de Ciudadanos o del PP le dirán que los restos benefician a los del PSOE y a los de Podemos porque son 2 y la derecha son 3. Si lo explica alguien del denominado bloque progresista, cuenta lo mismo, pero a la inversa. Es decir, como siempre, todos ganan o todos pierden según como te cuenten la historia. Hoy, de todas maneras, lo que sobresale en la información son los datos del paro y la conducción del presunto asesino de su mujer y uno de sus hijos hasta la casa en la que vivía y posteriormente ante el juez. Los datos del paro son decepcionantes, malos y preocupantes. Y es que el comportamiento del mercado de trabajo en el primer trimestre del año ha sido peor de lo inicialmente esperado. A pesar de que ya se venía advirtiendo desde el sector empresarial una posible caída en empleo para este año 2019, inducida incluso por la desaceleración que estaba experimentando la economía. Bueno, pues durante este primer trimestre de enero a marzo del 2019 se ha producido un descenso del empleo en 20.900 ocupados, un aumento en el número de parados en más de 9.500 personas. En todos sitios ha pasado igual, pero aquí en Canarias, por si no teníamos bastante, ha sido de mayor intensidad. La tasa de paro, que en el caso de Canarias crece un 1%, ya se sitúa en el 21% de la población activa, mientras que a nivel nacional avanza tan solo 3 décimas y está situada en el 14,7%. Ya quisiéramos nosotros tener ese 14,7% que tienen en la península. Así que se ha aumentado el diferencial Canarias-España en 6,3 puntos. Al cierre de este primer trimestre del 2019, el número total de ocupados en Canarias ya alcanzaba los 892.500, mientras que los parados son 237.700. Es decir, seguimos en unas cifras que no se pueden aguantar, con cada vez más parados, con una economía que no crece y con un porvenir lleno de incertidumbre a causa de un sector servicios en el que han descendido ya las pernoctaciones, la llegada de turistas y hasta los gastos generales. O sea, que estamos en otro momento delicado de la economía, con un repunte en el paro, con gente a la que el futuro sigue estando en el aire y con una clase política que está más pendiente de lo que digan las urnas que en tomar medidas que vayan paliando este tiempo de angustia y de desazón. Porque esto no terminará el domingo, sino que seguirá hasta el 26 de mayo, día de las elecciones autonómicas, insulares, locales y europeas, y cuyo resultado seguro que estará afectado por lo que salga de las urnas del próximo domingo y por la política de pactos que se realizará a continuación. Así que de tomar medidas, de paliar alguna de las cosas que estamos viendo o de prepararse ante una nueva recesión, nada de nada. Y luego tenemos lo de la conducción del presunto asesino de ayer, el que ha sido acusado de matar a su mujer y a un hijo en Adeje hasta la casa para que colaborara en el registro y en el esclarecimiento de lo sucedido. Lo primero es la confusión que hoy se ha descubierto con la utilización de su rostro. Al parecer, la imagen de un alemán con el mismo nombre que el presunto asesino de Adeje ha desatado una guerra inusitada en la red. De hecho, el padre inocente que se encontraba apurando las vacaciones de Semana Santa en Baviera vio con estupor todos los insultos, mensajes y amenazas que desde su perfil de Facebook se habían derivado tras la publicación de una foto suya en los medios españoles. Por tanto, pero no era él, ¿eh? Nosotros sí que le vamos a ofrecer las imágenes reales de la llegada del presunto asesino a su casa, conducido por la Guardia Civil y en medio de un grupo de vecinos de la zona que lo increpó. Las imágenes son de David Débora, pero hay que ver que siempre hay gente dispuesta a este tipo de cosas. A mí me sorprenden los grupos de gente que se apostan en las entradas de juzgados, viviendas, a reconocer o que están en zonas de hechos luctuosos. ¿Esa gente cómo se entera de esas cosas? ¿Cómo se aposta allí y están dispuestos a insultar y a gritarle al que se presente por allí? Son gente que yo no sé cómo se entera de que están. Bueno, pues también estaban hoy en Adeje y eso nos ha impactado, entre otras cosas porque aquí hay muchas cosas que todavía conocer y saber, pero desde luego lo que vamos sabiendo pone los pelos de punta. Buenas noches, sin duda alguna, pone los pelos de punta.
Bienvenidos a este último programa de la semana de Un Día Más. Ayer triste por la situación que vivimos en relación al suceso de Adeje y hoy seguimos conociendo más historias y además más imágenes. Un equipo de esta casa, de este programa, de Un Día Más, ha estado en Adeje. Pasada la 1 de la tarde, miembros del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil llevaban al acusado hasta su domicilio. Escuchemos. ¡Hijo de puta! ¿Cómo se te ocurrió? ¡Hijo de puta! ¡Tenías que haberte matado tú, hijo de puta! ¡Cabrón de mierda, hijo de puta! ¡Tenías que haberte matado tú! ¿A qué veniste a esta isla, puerco? ¡Hijo de puta! ¡A tu propio hijo de puta! ¡Poca vergüenza! ¡Asesino! ¡Criminal! ¡Que te pudras, cabrón! ¡Por aquí no vengas! ¡Por aquí no vengas! El último clip, vale. Pues ya lo vieron, pasado la 1 de la tarde, miembros del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, como he dicho, junto con el alemán Thomas Henry, de 43 años, el principal acusado, que presuntamente asesinó a su mujer Silvia, de 39, y a su hijo, de 10 años, ayer en Adeje, llegaba a la vivienda del detenido, como hemos escuchado y como hemos visto. Era increpado por los vecinos y vecinas que, junto con los medios de comunicación, estaban esperando la llegada del sujeto al domicilio, que iba a ser registrado y donde se realizaría una inspección ocular. El presunto asesino pasará el viernes por la mañana, según hemos sabido, a disposición judicial, según informan fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias. La juez titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arona, Carmen Marín, decidirá entonces si procede la reconstrucción del presunto crimen en el lugar donde se encontraron los cuerpos, que según se desarrolló el martes en una cueva de una zona rural, una cueva donde se extrae jable para la agricultura y donde fueron encontrados tanto la madre como el niño con múltiples traumatismos. ¡Tenías que haberte matado tú! Son estas historias terribles que tenemos que contar también. El Ayuntamiento de Adeje ha celebrado, por llamarlo de alguna manera, ha conmemorado hoy la memoria de estas dos personas fallecidas en su municipio, que podríamos decirlo así también. Fue a las 11:30, en un pleno extraordinario que anunciamos ayer para condenar los asesinatos y decretar 2 días de luto en el municipio. Hoy y mañana, mientras las banderas ondean a media asta y se suspenden todas las actividades municipales. Posteriormente se guardó un minuto de silencio en el que participaron más de un centenar de personas, entre vecinos, asociaciones y representantes políticos. Estamos consternados ante el tremendo crimen que ha ocurrido en nuestro territorio con esta familia alemana. Y hemos querido en esta mañana, pues en primer lugar, con una declaración institucional en el Pleno, en el que hemos decretado 2 días de luto, estamos de luto, en el que hemos expresado la pena, el dolor, la rabia también y el compromiso también de trabajar para acabar con esta lacra, porque si es posible no haya más minutos de silencio por esta causa. Todo me preocupa el niño. La madre ha muerto, está en paz. El padre va a tener su castigo. Espero que sea bueno, un gran castigo, una lección para los demás. Pero me preocupa mucho el niño. Que ha visto lo que pasó 5 años. No busco, no tengo palabras, no puedo expresar. Es complicado hablar de este tema. El niño, y cuando lo has padecido en tu carne, sabes lo que es. El pueblo está muy consternado porque estas cosas no tendrían por qué pasar realmente, ¿no? Y una injusticia muy grande. Decirte, un niño no lo entiendo. Y que el niño haya sido el coraje que tuvo tampoco. Tampoco entiendo su mujer, pero lo de los niños no lo puedo entender, no lo puedo procesar. Es imposible. Sí. ¿Cómo puede existir tanta crueldad? Y sobre todo con un niño de 10 años que tiene... No, el niño que no tiene... no lo puedo decir las palabras porque
creo que un niño tan pequeño como de 10 años no ha hecho nada para que pase esto. Creo. Triste, muy triste. Es algo imperdonable que no tiene ni una excusa. Algo así, no hay palabras para describirlo. Mal, muy fragilizado, porque está en nuestro municipio, que intentamos la prevención, promocionar la prevención para que esto no suceda. Una declaración más del alcalde. Según Rodríguez Fraga, se trataba de una familia que no está empadronada en el municipio y que parece ser que el matrimonio estaba en proceso de separación y que todo apunta a que el homicida, en este caso, lo había preparado todo, o el presunto homicida. Cuidado. Era una familia de tránsito, de transeúntes, ¿no? Que parece ser que se estaban asentando por aquí, no están empadronados, y que parece también que estaban en proceso de separación, que ella había venido con sus hijos para que visitaran a su padre. Apunta todo a que esto estaba preparado, a que esto él lo había preparado muy bien, y que de no ser por el niño pequeño probablemente no nos hubiésemos enterado. O nos hubiésemos enterado, sabe Dios cuándo, ¿no? El niño está desde el primer momento está bajo la tutela judicial como corresponde, la Fiscalía de Menores, y en este momento yo entiendo que está bajo el amparo de la comunidad autónoma, del gobierno autónomo, con los servicios que tiene para todo esto, y se estará intentando localizar a la familia. Annalise, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Gracias por esperarnos, que no son horas, son horas estas para una persona que suele irse a la cama temprano. Ahora le digo exactamente, ahora le voy a contar a los telespectadores exactamente cuál ha sido su figura en todo esto, pero ¿cómo ha vivido estas horas? ¿Cómo las ha vivido? Pues ha sido muy duro, pensando que era un niño que estaba perdido, el enlace que ha llegado esto, pues ha sido muy duro, pero el niño lo ha llevado mucho mejor de lo que yo me pudiera imaginar, te digo la verdad. Ya, porque usted es una de las personas que acogió en primer término al niño. Lo encontró una vecina. Lo encontró una vecina. Deambulando, pero como el niño habla alemán, ¿la vecina lo llevó hasta usted? No, lo llevó hasta la policía municipal. La policía municipal vino después a preguntar si sabíamos algo de un niño perdido. Y yo, como me enteré que era alemán, yo soy holandesa, le dije que si puedo ayudar, yo entiendo o yo hablo alemán, y si puedo ayudar, pues que lo sepan. Y entonces a la media hora me vinieron a buscar con el niño en el coche y ahí empezó a sacar la información al chiquillo. Y las palabras que hemos leído de que dijo el niño, yo quiero irme a Alemania, ¿todo eso se lo contó usted? Eso eso fue antes cuando estaba con la otra chica. Conmigo, hombre, estaba muy contento cuando supo que los familiares se iban a poner en contacto con él, que se enteró hoy. Entonces tenía una cara de alegría cuando le pude decir eso, pero en todo momento el niño conmigo no ha dicho eso. Yo creo que eso fue con Rosy, con la chica que le encontró. Ya. ¿El niño ha estado en estas últimas horas con usted? ¿Pasó la noche con usted? En las últimas, las primeras horas sí que estuvo conmigo, mientras que yo hice las traducciones en la policía municipal, con la Guardia Civil. Yo estuve ayudando a resolver el caso con la información que me daba el niño. A mí me sorprende, no le voy a molestar más, ¿no? Me sorprende, mire, no le voy a preguntar qué le dijo al niño, qué no le digo, porque es que me cuesta mucho meter el dedo y estas cosas, ¿no? Pero sí me llama poderosamente la atención que el niño sabía localizar el sitio, por lo menos describió dónde había ocurrido todo. ¿Eso fue así? Hubo un poquito una confusión, realmente el niño no llevó a la gente a donde era. Él describió que fueron caminando desde Adeja hasta el Bocapaso, como se llama la zona, y que había un descampado más o menos con cuevas, que no había muchos árboles alrededor y no sé qué. Él contaba las cosas así y lo que había pasado dentro de la cueva también, y después entonces yo iba pasando toda la Guardia Civil y con gente aquí de la zona que conocen bien la zona, las han llevado para todas las cuevas posibles
y la verdad que... Bueno, que esa descripción fue fundamental, claro, porque el niño se quedó con esa fotografía y rápidamente los vecinos dijeron, pues me suena esto, me suena lo otro, es posible que sea en este sitio. Lo que pasa, el niño no fue para arriba a indicar exactamente dónde fue, pero claro. La zona, él explicó bastante bien, teníamos la idea bastante bien por dónde ir más o menos. Vale. Bueno, una cuestión más, el niño sabe que llegan los familiares, ¿ya han llegado, están a punto de llegar? Creo que Esto sí, la verdad que no lo sé porque él está en un centro ahora. Lo que yo lo vi hoy y pude decirle que su tía le iba a llamar hoy y él se quedó muy contenta y la televisión alemana me ha dicho que están los abuelos de camino. Ahora, que sea cierto, no, yo no lo sé. Muy Eso bien. sí, la verdad que ya esas informaciones a mí la policía no me la ha dado. Muy bien. Annalise, no le molesto más. Gracias. Venga, muchas gracias. Gracias por su Adiós. testimonio. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Su testimonio, su solidaridad, en fin, su arrojo. La consejera de Empleo y Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, que es Cristina Valido, ha confirmado que se ha localizado la familia del menor, como hemos dicho, que vuela hacia Tenerife, como ha comentado también nuestra invitada, donde permanece correctamente atendido, como hemos escuchado también desde el minuto 1, el menor. Al parecer, el primer lugar fueron los servicios sociales del Ayuntamiento de Adeje, los que se hicieron cargo del chiquillo. Posteriormente participaron los recursos del Cabildo Insular y la Dirección General del Menor, con el objetivo de garantizar que el niño esté en perfectas condiciones a la espera de que se desplacen, de que lleguen a Tenerife sus familiares, que obviamente se van a hacer cargo de él. Bueno, pasemos página. Ahora son los tribunales y no la especulación la que tiene que tomar cartas en este asunto y obviamente la investigación policial, razón por la que se llevaron al detenido hasta el hogar que tenían alquilado o arrendado. El rector de la Universidad de La Laguna. Vamos a abrir un capítulo de ciencia y aquí paro para anunciar que estará con nosotros en un instante nada más, ya está en este plató, Enrique Meléndez Sevilla. Profesor, ¿recuerdan ustedes los polvos de Melende? Bueno, hay novedades interesantísimas, muy interesantísimas y positivas. Sobre todo porque después de tantos años, cuando pasa sobre ti la apisonadora de la administración o la apisonadora de la industria, recuperarte es muy complicado, si logras recuperarte. Hay algunos que ahora lo están padeciendo. ¿Fue un atrevimiento de Enrique Meléndez Sevilla decir que había descubierto un alimento que incluso podía curar algunas dolencias? ¿Pecó de bisoño en ese momento? Bueno, se lo voy a preguntar. Igual los años le han hecho, todos estos años y estas calamidades le han hecho pensar y reflexionar sobre la cuestión. Pero vamos a esta cuestión de ciencia, la otra. El rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón, ha manifestado hoy su satisfacción por la actitud del Gobierno de Canarias de ratificar la resolución que reducía la mitad del número de ayudas, rectificar la resolución, no ratificar, resolución que reducía la mitad el número de ayudas para la realización de tesis doctorales, pasando de 30 a 15. El consejero de Economía, Industria y Comercio y Conocimiento del Ejecutivo Regional, Pedro Ortega, comunicó esta misma mañana al rector que se había trabajado rápidamente para corregir esa resolución y de este modo volver a conceder 30 ayudas tal y como estaba inicialmente previsto. Por ello, durante este acto que estamos viendo de inauguración de la primera jornada técnica de ingeniería celebrada en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, el rector pudo agradecer personalmente al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, su implicación para resolver el problema de una manera tan ágil, dijo. El rector estaba muy preocupado, los rectores, pero especialmente nuestro rector Antonio, muy preocupado por la accesibilidad y que nadie dejase de estudiar por no tener recursos, como ha dejado ahora patente, con lo cual iniciamos un trabajo de bajar las tasas universitarias y de bajar sobre todo las tasas de los posgrados, de los másteres y de los posgrados, porque era importante, como él ha dicho, que se pudiese seguir formando nuestra gente joven sin que fuese un impedimento o una valla o un escollo el coste económico. Necesitamos cada vez más titulados, personas formadas en el ámbito del conocimiento del dato, de la información. El mundo futuro es cada vez un mundo en donde la digitalización y la información tiene un valor cada vez mayor. Y poniendo atención a la relación de la universidad con el mundo económico. Siempre todos hemos visto con naturalidad cómo la universidad ha tenido una importancia dentro del mundo cultural, dentro de todo ese ámbito más propio de la intelectualidad, aparte por supuesto del papel ordinario
de la formación de los estudiantes. Pero estamos poniendo el acento en la necesidad de potenciar la relación con el mundo económico. Otro tema de ciencia, el Servicio Canario de Salud va a invertir alrededor de 2.800.000 euros en actualizar la cobertura de vacunación que dará comienzo a partir del mes de junio, incorporando las vacunas VEX0, VPH9, serotipos y la tetravalente antimeningocócica. A ver si lo digo bien. Antimeningocócica. Creo que lo he dicho bien. En la rueda de prensa se habló de esta cuestión. Canarias va a ser la primera comunidad autónoma que va a incluir la vacunación frente al meningococo B en su calendario a partir de julio. Vamos a hacer un cambio en algunas vacunas de meningitis meningocócica a los 12 años con unas vacunas nuevas frente a meningococos A, C, W e Y, y a las niñas a los 12 años se les está vacunando frente al virus del papiloma humano y se va a poner la vacuna que en este momento tiene más potencia, que es una vacuna de 9 serotipos. La mayor parte de los casos de meningitis son de origen vírico y no tienen mayor trascendencia, siendo sus efectos fiebre, dolor de cabeza, incomodidad y no dejan secuelas. Pero las infecciones meningocócicas, como hemos dicho, son muy graves tanto para los niños como para los adultos, con una mortalidad del 10% y un 20% de los enfermos quedan con complicaciones neurológicas y amputaciones de piernas y de manos. Es una enfermedad realmente grave, según han dicho en esa rueda de prensa. Afortunadamente, la mayor parte de los casos de meningitis que hay son de origen vírico, que no tienen mayor trascendencia generalmente, salvo fiebre, dolor de cabeza e incomodidad durante unos días, y generalmente no dejan secuelas. Pero las infecciones meningocócicas son muy graves, de cada niño y adulto. Esto no es una infección solamente de niños, que coge una infección meningocócica, fíjense ustedes que el 10% fallece y un 20% queda con complicaciones de tipo neurológico, amputaciones de piernas, de manos. Es una enfermedad realmente grave. Y tenemos vacunas muy eficaces. La vacunación frente al meningococo desde hace años, ya tenemos la vacunación, recuerden ustedes, del meningococo C. Hubo un brote en España hace 12 o 14 años y ya esa vacuna está metida en calendario público desde hace muchos años, meningitis meningocócica C. No teníamos vacuna frente al meningococo B hasta que ya la tenemos, y ahora tenemos 2 vacunas frente al meningococo B, y tenemos unas nuevas vacunas que son frente a otros serotipos, que son, esto parece un calendario, lo siento, de una sopa de letras, pero frente al meningococo A, C, W e Y. En cuanto a la infección ocurrida en Gran Canaria, donde una familia contrajo el sarampión, Luis Ortigosa, que le estamos escuchando y viendo, aclaró que ninguno de estos niños son canarios y no habían sido vacunados. Y aclaró que en Canarias, al igual que en el resto de España, la cobertura de vacunas alcanza el 95%. El año pasado en Italia hubo más de 5.000 casos de sarampión. Las coberturas de vacunación frente al sarampión en Canarias son del 95%, prácticamente completas, y las coberturas de vacunación en Italia no alcanzan el 70%. Ese 30% de población que queda en Italia sin vacunar es un caldo de cultivo para contagiarse continuamente de enfermedades. Y lo que pasó hace un mes y medio fue que vino un ciudadano italiano de Italia de vacaciones a Canarias, ya vino contagiado y en fase de incubación de la enfermedad. Mientras estuvo aquí desarrolló la enfermedad, presentó la fiebre, todos los síntomas característicos de la enfermedad, incluso acudió a un centro sanitario del sur de la isla donde se le atendió. Ese ciudadano se estaba alojando en lo que hay ahora en Canarias, que son estos establecimientos B&B, y allí contagió a una persona mayor de sarampión que no estaba vacunada, extranjera también, y esta persona también contagió al hijo. Y última cuestión, Ortigosa reconoce que hay una falta importante de pediatras en el sistema canario de salud, a pesar de que los niños reciban atención médica por parte de médicos generales o de familia, nunca serán mejor atendidos que por un médico pediatra, un especialista. Por ello recomienda algunas medidas a tomar ante la falta de estos profesionales. Una de las medidas que hay que tomar es aumentar el número de plazas MIR para que haya más médicos en formación en pediatría. Hay que aumentar, por tanto, la capacidad docente de los centros de salud y de los hospitales para atender a estos médicos en formación.
Y mientras tanto, pues habrá que tener ideas imaginativas. Habrá que hacer cursos de actualización en vacunas, habrá que hacer cursos de actualización en enfermedades pediátricas para estos médicos generales, para estos médicos de familia que son los que están atendiendo a los niños. Nosotros los pediatras, cuando hablamos de que hay un 30% de población pediátrica que no está siendo atendida adecuadamente, decimos que no están siendo atendidas por pediatras, que son los médicos que mejor conocen todos los procesos de salud y enfermedad de los niños. 20 años después, 20, consigue la patente. Nuestro invitado consigue la patente europea de la glicina, que es el nombre comercial, en este caso con la letra K. Enrique Meléndez Sevilla, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Sí. Muchísimo tiempo. Estaba usted de actualidad, actualísima. Entusiasmaba a los medios de comunicación, contaban su historia. Se hicieron populares los polvos del doctor Meléndez, pero eso empezó después esas buenas noticias empezaron, porque claro, los polvos de Meléndez, oiga, digamos que, a ver si lo digo bien, por hacer un símil, habían descubierto la llave de la caja fuerte de donde se alojaban los hidratos de carbono, ¿no? Entonces abrías esa puerta y digamos que el cuerpo ya metabolizaba aquello. Es una explicación. Pero a su vez, además de hacer eso, pues coño, el cuerpo empezaba a obtener una serie de beneficios, ¿no? Y todo aquello era espectacular, en aquel momento fue espectacular desde el punto de vista informativo. Ustedes saben que en los medios de comunicación nos encantan las cosas exuberantes, ¿no? Y donde esté la noticia, de que aquello pareciera una noticia. Pero aquello empieza a crecer, y ya empiezan a ponerse en guardia, algunos empiezan a poner muy nerviosos, entre ellos la administración. Así fue como ocurrió. Entre ellos la administración. No sé si la administración recibió alguna visita de alguien con algún maletín, no digo para extorsionar a nadie, sino cuando digo maletín es para hacerme una figuración de lo que son los visitadores médicos, ¿no? Y el asunto, yo recuerdo que en aquel entonces estaba de consejera de Sanidad María del Mar de Julios. Sí. Y entonces empezó una pisonadora a funcionar, a poner en funcionamiento todo el sistema y empezó a laminar aquella historia. Los que tomaban los polvos dejaron de tomarlos porque se les empezó a desmovilizar, a desmotivar. Y empezó una guerra contra un bioquímico como es usted, una eminencia, un científico como es usted, porque descubrió algo que ahora ha conseguido la patente, 20 años después, le están dando la razón. Pero, ¿por qué fue todo aquello? ¿Por un atrevimiento de Enrique Meléndez Sevilla de decir, oiga, es que además de adelgazar esto cura algo? Bueno, eran dos cosas, ¿no? Una era la glicina, que es la que estamos ahora de actualidad, y otro era el Asparbolic, que es ácido aspartico, y de ese todavía no hemos... Eso está ahí en proceso administrativo, todavía ya llegará. No nos metamos en lío. Pero el Asparbolic era el que adelgaza y el que elimina el exceso de grasa. La glicina lo que hace es que resuelve la artrosis, la osteoporosis y muchos otros problemas del sistema mecánico, de ligamentos, de tendones, de la piel, etcétera, todo esto. Entonces, vamos a ver, aquí hubo pues, varias cosas. La primera fue en sí el descubrimiento científico, que tuvo varios pasos. El primero fue descubrir que la glicina es un aminoácido esencial. O sea, de los 20 aminoácidos proteicos, solo se estaban considerando esenciales 8. Luego, más adelante, se fueron añadiendo algunos más, pero la glicina siempre se dejó de lado porque es un caso muy raro, porque es un aminoácido que nuestro metabolismo fabrica. Y entonces todo el mundo pensaba que puesto que lo fabrica no es esencial, es decir, no es obligatorio tomarla en la dieta. Pero ese soy yo que creo que voy perdiendo cosas. Pero nuestro descubrimiento fue el demostrar que la capacidad que tiene nuestro metabolismo para sintetizar glicina tiene un límite. Tiene un límite. Además, esto se demuestra matemáticamente. Hay un límite matemático que es un teorema que establece la capacidad máxima que tiene el organismo de fabricar glicina. Y esto viene a ser unos 3 gramos diarios. Bueno, a eso podemos añadir la glicina que normalmente podemos comer en una comida normal, corriente. ¿Eso tiene algo que ver con el colágeno? Que sí, ahora claro. Ahora vamos. Vale. Entonces, este es un dato de la FAO, que es el organismo científico de la UNESCO y que es muy, muy serio y siempre todas sus conclusiones están basadas
en trabajos científicos publicados, etc. Y según la FAO, la cantidad de glicina que puede tomar una persona normal viene a estar entre los 2 y los 3 gramos diarios. Vale. Lo cual nos da, en el mayor de los casos, una cantidad de 6 gramos diarios. 3 que fabricamos nosotros, 3 que tomamos en los alimentos. Porque la glicina es muy, no abundante, sino, usando una palabra un poco cursi, pero que se usa mucho en estos casos, muy ubicua. Es decir, está en todas partes, pero en muy pequeña cantidad. Entonces, es muy difícil tomar algo que no tenga glicina, pero las cantidades son ridículas. Bien, tenemos 6 gramos. Y yo estuve calculando exactamente cuánto se necesitaría para que se renovasen todos los tejidos que dependen de la glicina, y me salió que había cerca de 20 gramos necesarios. Con lo cual teníamos una deficiencia, pues como mínimo de 10 y como máximo de 15, entre 10 y 15 gramos diarios de glicina. Ahora, ¿para qué se necesita la glicina? La glicina es el principal componente del colágeno. O sea, en la proteína colágeno, está formada por muchos aminoácidos, una proteína muy grande. La tercera parte de los aminoácidos es glicina. Como la glicina es un aminoácido muy pequeñito, pesa poco con respecto a los demás, y entonces su porcentaje en masa es aproximadamente el 25%. O sea, pasamos de un 33 a un 25 por la diferencia de masa. Y viendo el recambio de materiales que usan las células, se llega a la conclusión, vamos, yo calculé que la necesidad que tiene el metabolismo de glicina, o sea, las cifras aquí son tremendas. O sea, la glicina hay que consumirla. Sí, sí. ¿Sabe qué cantidad de colágeno fabrica nuestro organismo diariamente? Dígamelo usted. 1 kilo. 1 kilo de colágeno. Fabricamos 1 kilogramo de colágeno diario. Pero un momento. La fabricación del colágeno es un proceso tremendamente complejo. Es probablemente la síntesis de la proteína más difícil y más compleja que hay. Tan es así que una cierta parte del colágeno que fabrican nuestras células, sale mal. Ajá. Y entonces hay que deshacerlo, destruirlo y volver a intentarlo, volver a hacerlo. Pero eso lo hace el metabolismo. Sí, eso lo hacen nuestras células. Ajá. Una cierta parte, como digo, sale mal, hay que destruirlo, y cuando se destruye el colágeno, por eso al final, ¿sabe qué cantidad, qué porcentaje diría usted que sale mal y hay que repetir? Me estoy imaginando que muy alto. Sí, pero ¿cuál sería? Imagínese una fábrica. 70%. Usted ha dado una cifra altísima. ¿Usted se imagina una fábrica en que el 70% de lo que fabrica esté mal y haya que volver a hacerlo? Una ruina. Normalmente en una fábrica, ¿qué porcentaje? ¿Un 5%? 5%, sí, claro. Te ha dicho un 70%. He dicho un 70% porque le estoy viendo por dónde va, ¿eh? ¿Sabe cuál es? En unos tejidos es más que en otros. Ya. En unos tejidos llega a ser el 90%. Wow. Y en otros menos, el 60%. Y nos da aproximadamente una media, porque hay tejidos que fabrican más que otros, ¿no? Sí. Una media de entre el 75 y el 80%. Pero eso o sea que su cifra... Ya, bueno, más o menos. Pero eso es un fallo del organismo per se, ¿o es que ahora pasa que falla más Yo estoy seguro de que gran parte de esos fallos, de ese fallo, era porque al no tener suficiente glicina... Vale. Entonces, porque realmente en lo que falla no es en la fabricación de la cadena, poniendo en orden los aminoácidos, eso viene determinado por el genoma y eso no se puede variar, sino por otras modificaciones posteriores que se hacen sobre la proteína ya fabricada, y ahí es donde falla. Y yo creo, pero esto lo tendría que demostrar, pero bueno, es una línea de investigación que está ahí, que debido a la escasez de glicina, la fabricación de la molécula es tan lenta que luego los demás procesos no se coordinan, no se sincronizan bien con esto. Entonces, vamos a ver, que yo vea en los herbolarios, en los supermercados, colágeno, ¿no? Colágeno y demás, al final no sirve porque, claro, porque necesitamos la glicina para que esto... No sirve para nada, vamos a ver. Ya. Hombre, han oído campanas, ¿no? Han oído que grandes problemas principales de todas las enfermedades articulares vienen porque el colágeno está deteriorado y tal. Y entonces, bueno, pues vamos a dar colágeno. Para empezar, el colágeno que uno puede comer
se degrada en la digestión y lo único que uno absorbe son sus aminoácidos resultantes, de los cuales uno es la glicina, y en cierta cantidad. Pero para que ese colágeno que yo voy a comer me cubra mis necesidades de glicina, teniendo en cuenta que la glicina es un 25% de la masa total del colágeno, para tener aproximadamente 10 gramos, 12 gramos y medio, tendría que tomar, pues fíjese, con 100 gramos de colágeno, yo tendría 25 gramos. Es decir, tendría que tomarme todos los días 50 gramos de colágeno. Wow. Si me como 50 gramos de colágeno diarios, ¿qué dejo para las demás proteínas de la dieta? Y uno que son unas capsulitas que tienen 100 miligramos, 200... Eso es agua del grifo, eso no sirve para nada. Pero hay otro problema, y es que el colágeno, además de tener glicina, tiene otros componentes cuya degradación y absorción intestinal, la degradación en la digestión, no son nada convenientes. Si a alguien le interesa, estoy hablando de la hidroxilisina y la hidroxiprolina, que no se incorporan al metabolismo, sino que se degradan y producen productos secundarios indeseables. Oiga, yo estoy ahora hablando de memoria, pero hace muchísimos años, bueno, tanto como 10 o posiblemente más, que le hice unas cuantas entrevistas. Sí. Incluso le invité a un programa muy extraño que hacíamos una vez desde un barco. Y yo recuerdo que montando ese programa después, usted le explicaba a la persona con la que compartía ese rato de barco, porque era un programa que íbamos de un lado al otro, que su mujer le puso un reto. Sí. Fue su esposa quien le puso. Es que así fue como empezó la cosa. O sea, yo hacía tiempo, ya explicando en clase que es cuando a uno se le ocurren las ideas, porque a uno se le ocurren las ideas cuando está hablando con otra persona y le está contando lo que piensa en ese momento. Cierto. Yo ya me había dado cuenta de que, cuando explicaba el metabolismo de aminoácidos, que la síntesis de glicina tenía un problema, pero no sabía exactamente cuál era. Pero yo veía que eso era una cosa muy rara con respecto a la síntesis de los demás aminoácidos. Incluso alguna vez en clase llegué a decirles a los alumnos, bueno, a mí me da la impresión, porque yo no tenía la demostración, no tenía la prueba, de que la glicina podría llegar a demostrarse que es un aminoácido esencial. Claro, los alumnos se quedaban con una cara y me decían, bueno, pero esta es una opinión, no la tengan ustedes en cuenta. Y estando en casa, resulta que mi mujer tuvo una artrosis terrible. Estaba que casi no podía mover los dedos de las manos. O sea, llegó un momento en que le costaba trabajo, casi no podía conducir porque se le agarrotaban las manos en el volante. Entonces un día va y me dice, oye, tú que tanta bioquímica sabes y eso, a ver ¿por qué no eres capaz de encontrar un remedio contra esto? Y yo entonces me quedé así. Bueno, a ver, ¿cómo salgo yo de esta, no? Y le dije... Pero ya venía la glicina detrás, ¿no? Dame 15 días. Entonces, cuando estaba solo ya en mi laboratorio, empecé a pensar en la artrosis. Inmediatamente pensé en el colágeno y en el cartílago. Y me fui directamente al colágeno y entonces me acordé de lo que yo había estado pensando sobre la glicina. Y dije, bueno, este es el momento. Cogí papel y lápiz y la idea que tenía yo la desarrollé y ahí saqué el teorema luego le he llamado el teorema de la glicina y la demostración matemática de ese teorema. Sí. Entonces me di cuenta de que luego inmediatamente me puse a calcular cuánta necesitaríamos diariamente para reconstruir, para regenerar el colágeno. Me salía una cantidad muy grande. El caso es que yo le había dicho a mi mujer 2 semanas, en una semana llegué a casa con un bote de 1 kilo de glicina que compré al efecto y le dije, tómate esto, una cucharadita de postre que vienen a ser 5 gramos 2 veces al día, por la mañana y por la noche. ¿Y a ver qué pasa o ya ibas convencido? No, vamos a ver, yo sabía que desde luego malo no era, porque un aminoácido proteico que no. Y además yo había comprado una calidad que era apta para el consumo humano. Y ahora mi mujer nada, tan obediente, empezó. Yo reconozco que hay que tener valor para estar casada con un bioquímico y que venga tu marido a casa un día y diga tómate esto 2 veces al día. Pero ella, que siempre ha confiado mucho en mí, se lo tomó. Y al cabo de 2 semanas dice, oye, que tengo los dedos muchísimo mejor. Ajá. Tenía los dedos muy deformados.
yo le dije, mira, esto puede ser cuestión de años, porque el cartílago es un tejido lentísimo. Es el tejido más lento de todo el organismo por una razón, porque es el único tejido que no está irrigado. A través de él no circula la sangre, como pasa por los huesos, por los músculos, por todos los tejidos. El cartílago no. El cartílago es los físicos dirían que es un líquido porque no tiene estructura cristalina, pero para los físicos el vidrio también es un líquido y tienen razón. Lo que pasa es que es muy viscoso. Entonces en el cartílago todos los nutrientes, para llegar a sus células, que están dentro de esa especie de gel tan viscoso, tiene que ser mediante una difusión pasiva. Y eso es muy lento. Uno pone un gel de lo que sea y pone una gota al lado de ketchup o de lo que sea y vete esperando hasta que se difumine hasta el interior. Lo pone uno en agua o en otra cosa y ¡zin! Eso repasa rápidamente. Pero ahora, en el caso de su mujer, por lo que me dice, fue rápido. Hemos visto que, a pesar de todo, la glicina hay que tener en cuenta que ahí jugamos con ventaja porque es una molécula muy pequeña. De las moléculas pequeñas que hay en el organismo, el agua, el CO2, en fin, la urea, la glicina está en cuarto o quinto lugar en pequeñez. O sea que es muy pequeña y por eso difunde mucho más deprisa. Porque tiene menos obstáculos físicos, mecánicos. Y ahí empieza la aventura. Ahí es cuando empieza la aventura. Sí, ahí es cuando empieza la aventura. Ya. Y en esa aventura todos oímos, ¿no?, de gente que se tomaba los polvos de Meléndez, que bien le iba y demás, pero acecha el coco. Acecha la industria, acechan los gobiernos, que los gobiernos son muy miedicas todos, Todos tienen mucho miedo, ¿no? Los políticos son muy miedicas, reciben una visita en el despacho y enseguida se acojonan, ¿no? Y empieza una casa contra Meléndez por decir que aquello curaba. No porque daba un alimento, sino por decir que aquello curaba. Sí, bueno, ahí es donde está la cosa, pero es que... Hay un calvario. Pero usted peca de bisoño, como dije yo antes. No, yo lo que pasa es que hay palabras que, aunque son verdad y tienen todas las bendiciones de la Real Academia y de la ciencia y todo, pues a algunos les molestan y para algunos no meterse en líos es preferible no decirlas. Pero si hablamos de la curación, que es una palabra que yo siempre, a partir de entonces, evito, pero todo el mundo lo sabe por qué, yo no digo curan enfermedades, sino resuelven problemas de salud. Es decir, utilizo unos eufemismos que por lo visto son políticamente correctos. O si no lo son, se tienen que aguantar porque no estoy diciendo. Pero si hablamos de curación, hay que decir ante todo una cosa. Es decir, yo solamente conozco 2 medicamentos que curen algo, que son los antibióticos y, no siempre, pero bueno, en muchos casos, la quimioterapia. Son medicamentos porque son productos absolutamente ajenos a nuestro metabolismo. Son productos que nuestro metabolismo desconoce porque no los fabrica, no los trata, no los usa diariamente, ni los fabrica ni los usa para otras cosas, pero que sí son capaces, por ejemplo, los antibióticos, de matar bacterias. Y la quimio, pues lo mismo, son productos derivados de bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos que bloquean la síntesis de DNA o de ADN, que dicen los que no son bioquímicos, y entonces pues pueden evitar la formación de células cancerosas, pero también la proliferación de células nuestras normales, como por ejemplo las células del sistema inmune. ¿Y los otros resuelven? No, los otros no resuelven nada. Todos los demás, o bueno, puede que me deje 2 o 3, alguno, no lo creo, pero bueno, lo único que hacen es ocultar, tapar los síntomas. Es decir, yo tengo una muela picada, porque tengo una caries. Me duele la muela, me tomo una aspirina, se me quita el dolor. Pero la muela no se me ha arreglado. Sigue ahí, claro. Pues todos los antiinflamatorios, todos los analgésicos, todos los por ejemplo, antihipertensivos, para combatir, todos los antidiabéticos, no arreglan, no curan la enfermedad. La hipertensión no es una enfermedad, es un síntoma. Es un síntoma. Y lo que pasa es que es un síntoma que puede ser peligroso, O sea, yo no estoy en contra de esos medicamentos en absoluto. Los síntomas o son peligrosos, o son molestos, o hacen daño, en fin. De manera que bienvenidos sean todos los medicamentos que combatan los síntomas. Pero no creamos que esos medicamentos nos están curando la enfermedad, porque no lo hacen.
salvo los que he dicho. Entonces, la única forma, en este caso, de poder resolver el problema de salud, que es la artrosis, o que es la osteoporosis, o que es la osteopenia y enfermedades de la piel, en fin, un montón de cosas estas, es, una vez que sabemos cuál es su causa, que principalmente será una deficiencia de glicina con la cual no se puede fabricar el suficiente colágeno, la única solución es darle glicina. Es decir, a mí no pueden pensar nadie que esto es un tratamiento alternativo. Porque ¿alternativo a qué? ¿Qué otro tratamiento hay? Quitar todos los productos que hay con esto, lo único que hacen es quitar el dolor, cosa que está muy bien, pero no arreglan el problema. Pero usted me está diciendo que parte de la sanación está en el buen comer, en el buen alimento. También. Lo que pasa es que, claro, sobre eso... ¿O de la prevención? Sí, no, la prevención y la curación. Por ejemplo, el escorbuto es una enfermedad muy grave, pero desde que se descubrió que su causa es la carencia de vitamina C, en el momento en que uno se le da vitamina C, se cura el escorbuto. Desaparece y ya no lo vuelve a tener. Por supuesto que hay que seguir tomando vitamina C todos los días, claro. Porque es un nutriente que se necesita a diario. Pero... ¿Por qué consigue la patente europea? Porque eso es un caso, yo no diría extraordinario, pero sí, es muy complicado. Bastante extraordinario. Mire, ¿Ah, sí? yo, según he leído datos, de las patentes que se solicitan, en general, de todo, se conceden pocas. Se conceden no más de un 30%. De las patentes dentro de esas patentes, las más difíciles son las patentes de uso, que es una patente que describe un uso nuevo de un producto que ya se conocía. Ya. Yo no he patentado la glicina porque la glicina es un aminoácido que se conoce desde hace más de un siglo. Pero lo que yo sí he patentado ha sido el uso de la glicina para esto y con estas dosis. Y luego, finalmente, de las patentes que se conceden, muy pocas, no más de un 20%, se llegan a desarrollar industrialmente en el comercio. Ya. Y estamos en un caso, pues que... Y luego eso por un lado. Por otro lado, en las patentes europeas del año 87, que son los datos últimos que tenemos, Alemania, por ejemplo, tiene creo que es un 30 y tantos % de las patentes es de Alemania, el siguiente es Francia con un 17, una cosa así, y España tiene un 1,6%. España no es un país de patentes. Entonces, claro, siendo una patente que se acepta, que es una patente de uso, que es lo más difícil, y que se ha llegado a aplicar, y que además es en España, pues sí, la verdad es que eso es noticia. Esta patente no lo dan los industriales, porque esta patente llevará un examen médico. Esta patente lleva todo. Todo. Es lo más difícil que hay. Lo más difícil. Usted va allí y dice, oye, yo quiero patentar esto porque hace esto. Ah, un momento. Usted lo tiene que demostrar. Vamos a demostrar esto. Claro, claro. Entonces, yo presenté un montón de resultados con los protocolos que había usado en un grupo de pacientes que se prestaron voluntariamente a esto, y los resultados que yo presenté, con todas, pues igual que cuando uno escribe un artículo científico, presenta los resultados, el material y métodos que ha usado eso, y un comité de expertos científicos analiza ese artículo para no darle gato por liebre a la revista. Y dicen, pues este artículo está bien, pero el autor tiene que corregir no sé qué, no sé cuánto, que esto no está claro, tiene que aclarar. Pues a mí en la oficina de patentes yo presenté todo, era un escrito de más de 30 páginas donde se explicaba todo. Usted le ha acompañado, vamos a decirlo todo, un abogado en este camino. Sí, claro, siempre. Matos, que le hemos invitado, pero como estamos en campaña electoral, político, no ha podido estar esta noche. Pero además de esto, yo estaba en contacto con una agencia de patentes, que era la que entonces me guiaba. Ajá. Y los de la oficina de patentes empezaron a poner pegas, esto no sé qué, y yo tuve que dar más datos y incluso hacer más experimentos, etcétera, y aportarles más información. Y esta pelea, esta discusión duró pues todos los años que usted ha dicho. Y al final, y esto fue ya creo que fue en noviembre del año pasado, ya parecía que la cosa estaba perdida, y teníamos que ir al último recurso, al último trámite, que era la vista oral. Esto, según me dijeron en la agencia de patentes, esto ocurre muy pocas veces, el tener que llegar a eso.
Y cuando ya el último recurso que tiene uno es la vista oral, muchos de los candidatos renuncian porque saben que eso no tiene muy poca salida, tiene muy mala salida. Y a pesar de todo, insistí y dije, pues vamos allá. Todo esto, claro, son más costos, más dinero que hay que gastar, etcétera. Pero yo estaba tan convencido de esto que iré para adelante. Entre toda esta discusión me iban presentando datos de otras personas, otras compañías que habían presentado patentes parecidas a la mía, pero yo pude demostrar que ninguna de ellas tenía nada que ver con la que tenía yo. Todo esto fueron muchos años de discusión. Y durante este tiempo yo aporté como datos una serie de artículos científicos que habíamos publicado dando más detalles sobre esto. Y al final llegamos a la vista oral. La vista oral era en Múnich. Lo que pasa es que desde el año 1988, es decir, precisamente desde ese año, se podía hacer por videoconferencia. Entonces yo me desplacé a Madrid el día antes, me reuní esa misma tarde, la tarde anterior, con mi agente de patentes, una persona tremendamente experta y además también bioquímico, igual. Es decir, allí en la agencia esta, las dos personas con las que yo me he relacionado y me han estado aconsejando eran bioquímicos, con lo cual era muy fácil, mucho más. ¿Hablabas en otros idiomas? Sí. Y después de haber estado preparando la vista, a las 9 de la mañana estaba, bueno, antes, pero la vista empezaba a las 9 de la mañana y nos conectábamos por videoconferencia desde la oficina de ellos hasta la oficina de patentes, que tiene 3 en Europa, una es en Múnich, la otra creo que es en La Haya y la otra no sé si en Berlín o en Bruselas o por ahí. Bueno, pues esto fue con la de Múnich. La videoconferencia empezó a las 9. De vez en cuando ellos, el tribunal, eran 3 personas, el presidente, luego había una mujer que era bioquímica, se notaba, y otra que era la secretaria. Y cada cuarto de hora o 20 minutos había una interrupción, unas veces por parte de ellos, decía, bueno, nosotros vamos a interrumpir para deliberar en lo que ustedes acaban de decir y tal, y entonces nos cortaban durante 5 minutos o cosas así. Otras veces éramos nosotros los que pedíamos un receso. Y efectivamente, la vista oral fue larguísima. Empezamos a las 9 y terminó a las 12:15. Fueron 3 horas y cuarto hablando con ellos y al final, porque según en el mismo momento nos dijeron, de acuerdo, la patente está concedida. Pero mira, esto que me cuenta me parece fenomenal, porque sea tan riguroso, claro, que sea tan duro. Sí. Estamos hablando de un producto de categoría, estamos hablando de que unos señores han dicho la patente. El hecho de que tenga la patente la glicina o la clicina de los polvos de Melende, vamos. Sí, no, la glicina es la que tiene la patente y la clicina es la marca comercial. Nosotros no podemos dar la marca comercial de un nombre genérico. Obviamente. ¿Qué significa a partir de ahora? Que la comercialización va a poderse decir que cura, que hace esto, que es coadyuvante, que... Nosotros podemos decir en la publicidad exactamente lo que dicen las reivindicaciones que nos han aceptado. Muy bien. Es decir, la dosis, que está entre 5 y más de 20 gramos al día, y que se ha demostrado que promueve la síntesis del colágeno y, por tanto, que es recomendable para combatir enfermedades degenerativas, como entre las cuales, no dice que sean las únicas, artrosis, artritis y osteoporosis. Vaya. Pero claro, esto lo puede decir cualquiera en una publicidad de un producto que se inventa, pues lo pueden poner en las etiquetas del colágeno. Pero le dirán, bueno, usted dice esto, pero esto no está demostrado. Claro, al estar concedida una patente de uso, esto lo que demuestra, de todos esos tribunales que han pasado por ahí, el último de los cuales fue el de la vista oral, es que hemos demostrado que esas reivindicaciones que decimos son ciertas. Es decir, que todo eso que decimos está demostrado científicamente y técnicamente. Bien. Y después de eso, que uno de Y luego, claro, la segunda cosa es que ya, esto como eso es lógico, nos da la exclusividad para poder poner en el mercado la glicina para esos usos y en estas dosis. Hombre, está claro, eso lo hemos entendido. Claro. Después de eso, me imagino que uno hace bof, ¿no? Y debe estar como unas horas, unos días, procesando todo eso que te acaba de pasar, ¿no? Después de tantos años de lucha, no sé, me estaba ocurriendo la pregunta de quién te acuerdas y dices, anda ya.
No, yo no... No es rencor, no hay... No, me gusta. El mayor sentimiento es que me da mucha pena. Hombre, hay colegas científicos que le han puesto a usted la picota, ¿eh? Bueno, pues mire... Los políticos ya se dedican a... Sí, colegas científicos muchos. En la universidad, salvo 3 o 4, se pusieron todos en contra y decían, pero bueno, ¿qué les molesta a esta gente? ¿Qué les molesta a esta gente que uno esté haciendo esto? ¿Por qué tienen que salir en defensa de quién? Pues que yo he notado últimamente que hay una enfermedad que es la hiperracionalidad. Es una cosa que eso en la ciencia siempre ha sido así, pero no... Sí, pero no se debería de ver eso en la universidad. Ya, amigo. Es que estaba hablando el rector Martinón de que la universidad tenía que ser una demostración de la cultura y de la intelectualidad. Pues hay que demostrarla cada vez que tenemos ocasión. A mí lo que pasa es que me da pena decir, hombre, todas estas actuaciones, porque claro, cuando hay un delito, yo he aprendido que siempre, dicen los juristas, que hay 3 culpables. El que lo ejecuta, el que lo promueve y el cooperador necesario. Claro, aquí el que lo ejecutó, evidentemente, fue el Gobierno de Canarias. El promotor casi nunca se sabe quién es porque siempre está oculto, aunque uno se puede sospechar en sus intereses que haya tenido. Pero el que sí que está claro quién fue el cooperador necesario. Y esto empezó con todo ese grupo de profesores de la Universidad de La Laguna que empezaron ahí y algunos también componentes de ciertos medios, que también fue una campaña... Sí, ¿no? Sí. Mire, voy a leer 2 mensajes, tenemos que despedirnos. Felicidades a don Enrique. Me alegra mucho su éxito, fui alumna suya, no se identifica. Y otro mensaje de WhatsApp, dice Enrique, gracias, ese creo que es para este Enrique. Información, educación y salud. Bien, pues muchas gracias a ustedes. Seguiríamos media hora más, pero no. El programa está construido encantado, pero es que ustedes son esclavos del tiempo. Sí. La televisión. Tenemos que ahora después vendrá Pepe Moreno. Un periódico, si quiere, puede añadirle un día 4 páginas más, pero bueno, la televisión no le puede añadir 2 horas más al día. Usted tiene mucha vida y yo tengo mucha vida todavía. Me parece que tendremos más tiempo de hablar de eso y de muchas cosas. Claro, ¿no? por supuesto. Y me parece que con la experiencia que ha acumulado usted con la sombra, ¿no? Porque las sombras están, ¿no? Con la sombra podríamos hablar un día de las sombras, ¿no? De cómo se mueven las sombras y cuál es el interés y cómo estamos viendo que hay determinados movimientos de los que son, sin duda alguna, cómplices necesarios los medios de comunicación y que además con muy poco criterio, con muy poco rigor y, por ejemplo, en muchos casos sin dejar hablar a los pacientes, a los que se están beneficiando porque no interesa que los pacientes hablen, en su caso no interesaba que los pacientes hablaran, pues entonces se va ocultando una realidad. Sí, pero claro, aquí lo más triste de todo es que se supone, y todo el mundo piensa, que los servicios de salud, la Consejería de Salud y todos sus acompañantes, deberían de estar precisamente al cuidado de la salud. Claro. Y cuando no ha sido así, sino que ha sido todo lo contrario, pues entonces es muy decepcionante. Sí, Enrique, porque mire... a nosotros nos educan, ¿no? O sea, nombras a un tío presidente del gobierno y es una deidad, casi una deidad. Está el ministerio, está no sé qué, y dices, bueno, pues lo que dices porque tiene que ser necesariamente para beneficio de todos. Pero ya llevas un tiempo, cuando empiezas a madurar te das cuenta de que hay cosas que se dicen con intencionalidad. Y se hacen cosas con intencionalidad. Y se hacen cosas para fastidiar a otros y para beneficiar a otros, ¿no? Y bueno... Eso es lo que dicen. Gracias por tratar con coherencia y elegancia a mi querido doctor Meléndez. También manda alguien este mensaje. Enrique, un abrazo. Igualmente. Buenas noches. No se levante, porque si no salimos todos retratados de pie. Porque ahora viene la publicidad y después ya nos movemos. Presidente, responsable máximo de la Fundación Telesforo Bravo. ¿Quién fue Telesforo Bravo? Amigo, otra eminencia. Estará aquí su nieto, Jaime Coello. Últimamente hemos visto pintadas, gamberradas, porquería, mierda, en todos los lugares que son patrimonio natural. Hay un colectivo, en este caso esta fundación, que trabaja para denunciarlo. Y desde hace unas fechas se ha puesto en esa labor. Yo no sé si es que se han cabreado más o han dicho, ya está bien, de que nos tomen el pelo. Vamos adelante. Hablamos con Jaime de inmediato.
Todavía siguen llegando mensajes. Dice, buenas noches, qué pena, acabo de llegar y no vi la entrevista, poquito vi, del doctor Meléndez. Ya la veré el lunes en la reposición, o mañana en la reposición. Creo que la reposición, ¿qué hora es? ¿A qué hora es la reposición? ¿Alguien me lo puede decir? Si hay reposición de este programa, yo creo que se repite. Y si no, por internet. Ya la veré el lunes. Menos mal que se hizo justicia. Casi le cuesta la vida. Me alegro mucho por él. Yo me tomo todos los días la glicina, dice alguien. O la glicina, que es la marca. Mañana a las 10 de la mañana. Por si quieren verla por la tele. Y si no, ya la pondremos en internet, que será rapidita. Espero que lo hagan rapidito los compañeros técnicos, porque hay una conmoción con esta entrevista. Y espero que con esta también. Voy a entrevistar a Jaime Coello, pero voy a entrevistar al nieto de Telesforo Bravo. Yo lo conocí, lo entrevisté un par de veces. Yo empecé a trabajar en un canal de televisión importante y detecté que en ese canal de televisión se hacía muy poco caso a la ciencia. No voy a decir el nombre. Se hacía poco caso a la ciencia, poco caso a la antropología, se hablaba de muchas cosas, pero de eso. Y entonces me propuse que podía hablar de ciencia, podía hablar de antropología, podía hablar de geología, de una forma interesante. Y lo logré, no sé por qué, pero lo logré. Y conocí a tu abuelo. Y para mí eso es una de esas satisfacciones que se quedan ahí. Joder, ser nieto de Telesforo Bravo es una pasada. Es una pasada. ¿Fue una pasada? Fue una pasada. Oye, buenas noches. Buenas noches. Me alegra muchísimo de verte. Fue una pasada, sobre todo porque esa figura que tenemos o esa idealización de la figura de abuelo, tengo que decir que en este caso se cumple, ¿no? Es una persona, por poner ejemplos, cuando nosotros pasábamos muchísimo tiempo en su casa, tenía una casa antigua, canaria, con un patio muy grande, con mucho espacio, y a él le encantaba, junto con su mujer, que también era una persona muy especial, recibirnos a los 3 nietos, y pasábamos muchísimo tiempo allí. Y además nos usaba como conejillos de Indias. Tú no sé si sabes que él siempre daba conferencias con diapositivas, tenía miles de diapositivas. Sí. Y entonces tenía una mesa muy bonita, un escritorio, y debajo de esa mesa nos metíamos los 3 nietos y nos pasaba todas las diapositivas del viaje que acababa de hacer. Ajá. Y nos utilizaba como conejillos de Indias porque después esas imágenes las utilizaba él en las conferencias que daban. Sí, a mí me fascinaba su biblioteca, donde nos recibía a nosotros en la tele, y aquellas piedras, colección de piedras. Y bueno, íbamos a hablar del Teide, íbamos a hablar de arqueología, íbamos a hablar de esas cosas, ¿no? Y era muy buen comunicador y era muy fácil extractar de las entrevistas frases impactantes de tu abuelo. ¿Y tú crees que se ha hecho justicia? Sí, ¿no? Porque hay muchas cosas de Telesforo Bravo. Sí, yo creo que él... Bueno, curiosamente yo creo que en general se ha hecho bastante justicia. Tiene su centro de visitantes del Parque Nacional del Teide en La Orotava, tiene un instituto en el Puerto de la Cruz, el pico más alto de España, que es nuestro Teide, el sendero que llega arriba, lleva su nombre. Sí. Curiosamente, tengo que decirlo, en cuanto a calles, tampoco él era muy amigo de calles, pero hay una única calle de Telesforo Bravo en Canarias, ¿y sabes dónde está? Arrecife de Lanzarote. ¿No está ni siquiera en el puerto? En el Puerto de la Cruz ni en ninguna parte de Tenerife hay una calle que se llama Telesforo Bravo. Me fastidia. Es de esas cosas que, bueno, que suceden y es real. O sea, nosotros nos llevamos una gran alegría cuando el Ayuntamiento de Arrecife, una isla a la que también estuvo muy vinculado Telesforo Bravo, que fue amigo de César Manrique, ¿no? Y es que ayer cumplimos 100 años. Ayer cumplimos 100 años de ese centenario y precisamente hacen juntos un recorrido por la isla en el año 64 y entran juntos a los Ameos, porque cada vez que Telesforo iba a Lanzarote, pues César quería conocer más sobre la naturaleza desde un punto de vista científico. Me imagino a César y a tu abuelo explicándole por qué esa formación geológica, por qué ese volcán, cómo pudo ocurrir, ¿no? Eso tenía que ser, vamos... Esos diálogos debieron ser muy interesantes. Ayer compartimos una foto en nuestras redes sociales donde se ve a César en los Ameos, en la parte superior, en una enorme roca de lava, ¿no? Que vino del volcán de la Corona, y está él descalzo sobre la lava, y esas fotos de Telesforo, como varias que tenemos. ¿Cuál es el perfil del Facebook de la Fundación Telesforo Bravo? ¿Cómo lo consigo? Entrando en el buscador directamente pone Fundación Telesforo Bravo, Juan Coello, y ahí directamente entramos. A ver si el realizador es rápido y la consigue. A ver si consigue esa foto y vemos esa foto. Fundación Telesforo Bravo en Facebook. Sí. Y debe haber una foto de César descalzo, subido en una... Efectivamente, subido en un campo de lava, en este caso no es un mal país porque es una lava... Vale. ¿Y esa la sacó tu abuelo? Esa la sacó mi abuelo, efectivamente. Y tiene, bueno, ha tenido un seguimiento estupendo, ¿no? Y... Ya. Bueno, yo dije antes que si la gente de la Fundación se habría cabreado ya o había dicho hasta aquí, y vamos a dejarnos de amontonamientos de piedras, y vamos a dejarnos de pintaderas, y de te quiero Luisa, o te quiero Laura, y cuánto te quiero, y de porquería, y de basura, y de...
¿Esto es fruto de nuestra sociedad o de la sociedad que nos visita? Parte y parte. Yo he comentado mucho, incluso lo he comentado con gente. Yo con 7 años, por poner un ejemplo, yo acampaba en el Parque Nacional del Teide con Teleforo, acampaba con él. Pero él a mí me daba las pautas, a todos los que íbamos con él, nos daba unas pautas muy estrictas. Nosotros nos quedábamos allí, hacíamos nuestro campamento, pero cuando nos fuéramos teníamos que dejar el entorno mejor incluso, recogiendo basura incluso que no era nuestra, teníamos que dejarlo mejor que como lo habíamos encontrado. Lo que estamos viendo ahora para mí es insólito. Yo tengo ahora, voy a cumplir 46, desde los 7 años estoy saliendo al campo y yo nunca había visto un nivel de agresión al medio como el que estamos padeciendo ahora. Caramba. Estamos padeciendo comportamientos en forma de grafiteros fuera de las zonas urbanas, pintando en rocas y en espacios naturales de alto valor, como por ejemplo las pintadas que han aparecido en el Teide o en el Parque Rural de Teno. Estamos viendo esa maldita moda de los montones de rocas, que es una moda importada, que empieza por una cuestión de meditación, tiene una base relacionada con la meditación y con un cierto esoterismo, que empieza en Estados Unidos. Esas torres de rocas, digamos, han existido siempre, pero con una, digamos que con una intencionalidad religiosa, mística. Algunos pueblos, por ejemplo, los hawaianos o los islandeses, las han utilizado pues con una simbología, como digo, religiosa, pero ahora no. Ahora es, como hemos comprobado, por ejemplo, hoy en el Puerto de la Cruz, ir a un entorno, coger unas rocas, amontonarlas. Hoy tengo una anécdota. Hay un turista, estaba en la playa Jardín, dándome un paseo, y un turista directamente se llevaba una roca, ¿no? Entonces le dije, pero de playa, un callado. De playa, un callado. Le dije, y esa roca, usted sabe que en el aeropuerto no se la van a pasar, ¿no? Ah, pues no lo sabía. La deja, ¿no? Tenemos además que ver cómo ha crecido la población de Canarias. Estamos hablando de 2 millones de residentes, 16 millones de turistas. Si cada uno de nosotros hace un impacto, sumamos turistas, son 18 millones de impactos de todo tipo. Imagínate lo que podemos estar haciendo con nuestro medio natural, ¿no? De cualquier forma. Daños a la flora, introducción de especies exóticas. Como digo, estamos teniendo problemas con los practicantes de determinados deportes, con algunos, eso lo quiero dejar claro. Gente que está practicando descenso en bicicleta, que están arrasando caminos y están entrando en zonas de alto valor geológico, por ejemplo el volcán de Arafo, que lo tienen arrasado con las rodaderas, o gente haciendo motocross. Gente que hay una señalética colocada, te pongo un ejemplo también que está en nuestra página, una señal colocada hace menos de un mes, Malpaís de Rasca, Reserva Natural Especial, Alto Valor Natural, prohibido entrar motocicletas y bicicletas, y las señales colocadas por el Cabildo de Tenerife han durado una semana intactas. Están ya tuneadas, arrasadas. ¿Por qué empezamos Pasa Sin Huella? Porque gente de la Fundación y gente que colabora con la Fundación y muchos más colectivos, desde la Federación Tinerfeña Montañismo, Grupo Montañero de Tenerife, Montañeros de Nivaria, ABECE, la gente que trabaja con... En fin, y muchísima gente nos decidimos hacer algo. En nuestro manifiesto los 30 primeros aproximadamente son profesores universitarios. No quiero decir con esto que tengan más valor que los otros, pero son especialistas en conservación, desde un Wilfredo Wilpré hasta un catedrático de Petrología y Geoquímica, Alfredo Hernández Pacheco de la Complutense de Madrid. Gente verdaderamente preocupada por lo que está pasando y que nos está dando un amparo académico y nos está diciendo que es verdad, que lo que está pasando no puede seguir pasando. Ya. Entonces, bueno, sí, es un grito, sí. Claro, es un grito. ¿Y ese grito está siendo escuchado? De momento puedo decirte que por la opinión pública está siendo muy considerado. La gente está empezando a participar. Por ponerte un ejemplo, nosotros teníamos 2.000 seguidores de la página en diciembre y actualmente tenemos 5.000 en estos escasos meses. O sea, ha subido. Hoy un compañero puso el formulario en circulación y en una tarde hemos tenido 200 adhesiones. Vale. Es decir, la gente... A esa carta, adhesiones a esa carta. A ese manifiesto que también lo tenemos en nuestra página de Facebook para el que quiera firmar, porque es un formato electrónico. Lo que venimos a pedir básicamente es relativamente sencillo. Estamos hartos de este nivel de agresión y hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas, por un lado, educativas y divulgativas, desde los niveles más básicos de la educación. Hay que actuar con el sector turístico, hay que actuar con turoperadores y hoteleros
para facilitar información a los clientes. Con algunos guías sí, porque mira, yo he tenido la oportunidad, perdona, el otro día cuando estuvieron tus colegas aquí, alguien de la zona de Masca nos enviaba una foto de los turistas volando un dron. Claro, que ello es muy bonito, ya sabemos lo que pasa con volar los drones, que no se puede volar los drones. Y allí hay especies protegidas, ¿no? Ya no solo cabras, ¿no? Que están... No, hay aves muy sensibles, sí. Muy sensibles. Y esa persona a la que entrevistamos en un momento determinado, después de que rescataran a 8 individuos, y nos decía, es que se nos meten por aquí abajo, causan unos destrozos. Hay un pasaje de una galería, no galería de agua como tal, sino de una para que pase la tubería. Exactamente. Y llevan hasta una radial y rompen aquello para que ellos se vayan con los neoprenos y se pongan de agua hasta aquí y pasen, ¿no? En plan Rambito. Te puedo comentar sobre ese asunto. Eso lo están haciendo claro, yo entiendo que no serán... No son guías oficiales. No son guías oficiales. Eso es lo que te quiero aclarar. Nosotros conocemos muy bien ese caso porque mi cuñada es ingeniera de minas y es responsable técnica de uno de esos canales. Ajá. Mi cuñada y mi hermano, y los dos siempre me están comentando la misma problemática que hay ahí con las radiales. Ellos ponen una puerta, la comunidad paga una puerta, una comunidad que se gasta mucho dinero en eso, y llegan unas personas, como dices tú, por hacer la gracia y por practicar su deporte. Aclarar que eso es ilegal, porque según la ley de minas, para poder atravesar ese túnel hace falta la autorización de la comunidad, cosa que no tiene. Entonces hay algo que falla también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que por un lado falta esa educación, sensibilización. Contamos con el apoyo de la Asociación Provincial de Guías de Tenerife, que estuvo uno de los componentes el otro día, Félix de la Rosa, aquí. Pero esa gente tiene que pasar un examen, ¿eh? Pasan un examen y por eso son muy rigurosos y afortunadamente se están formando, están permanentemente haciendo cursos de formación y tienen muy claros cuáles son los valores que hay que seguir y hay que respetar en Canarias. Con ellos contamos como aliados y son de los primeros firmantes y son los más involucrados, de los más involucrados. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se ocupan de mostrar nuestro patrimonio natural. Si nuestro patrimonio natural está degradado, pues ellos ¿qué van a enseñar? No van a enseñar un entorno que esté en malas condiciones, ¿no? Entonces, contamos con ese apoyo muy potente, contamos con los senderistas y montañeros, gente que sale al campo con mucha frecuencia y que se está dando cuenta de lo que está pasando. Y realmente esta gente está también muy sensibilizada. Contamos con empresas de turismo activo, contamos con asociaciones ecologistas de toda la vida. Es decir, aquí se ha ido amalgamando un grupo de gente muy preocupada por lo que pasa y que de verdad está decidida a hacer lo que... Son muchos millones de personas las que vienen, y afortunadamente ya vemos que lo que pasa en comparación, yo digo por porcentaje, en comparación con lo que podía pasar con la cantidad de gente, me parece que es poquito. Sí. Es una desgracia, pero es poquito. Lo digo porque hay un mensaje que dice: buenas noches, el año pasado, estando en el parador, una turista la veo romper la punta de un tajinaste, la llamé de todo. Está bien, pero bueno, joder, si todas fueran a romper tajinastes no quedaba ni uno con la cantidad de gente que va al Teide. Pero es un poco... Hay mucho civismo, pero claro, hay que encauzar esto. Hay que encauzarlo, pero te hablaba de... Por eso te hablo que es muy importante tener el tema del concepto de la capacidad de carga, porque si tenemos 6 millones de turistas en Tenerife, con que un 10%, me voy más allá, un 2% hace algo, imagínate tú cuántos miles de personas están incidiendo en el medio. Es decir, estamos hablando de un número muy importante. Aquí necesitamos la complejidad de las administraciones públicas, la necesitamos. ¿Por qué? Porque, y aquí evidentemente hay ahora hay una cita electoral importante, pero nosotros tenemos claro una cosa: no puede ser que en las diferentes islas los agentes de medio ambiente sean minoría. No puede ser que tengamos un número tan escaso de plantilla para cubrir un territorio protegido tan amplio. Estamos hablando de muy pocos agentes que tienen que cubrir un territorio enorme y muchas veces no da para tanto. ¿Qué es una de las cosas que pedimos en el manifiesto? Hay que ampliar las plantillas, hay que ampliar la vigilancia, hay que ampliar los medios materiales. ¿Pero has visto lo que va a ser el Cabildo ahora? El parque lo va a vigilar 24 horas. Sí, pero va a tener... yo quiero precisar una cosa. No es que me parezca mal, ni mucho menos. A mí me encanta que esté protegido 24 horas, pero lo que va a poner es vigilancia. Hay que diferenciar entre vigilancia y agentes de la autoridad. Esos vigilantes no tienen la potestad, por ejemplo, de sancionar. Y te voy a adelantar otro problema muy grande que hemos detectado y en el que queremos también incidir, porque los extranjeros no pagan sanciones. Los ciudadanos... ¿Aún siendo comunitario? Aún siendo comunitario. Y ahí es donde hay que dar una batalla muy grande. ¿Por qué? Porque le estamos dando un mensaje equivocado a un ciudadano extranjero. Si yo me voy al Parque Nacional de Yellowstone o a Estados Unidos y yo muevo una piedra
o molesto un bisonte. El otro día leí algo relativo a que no sé si le habían puesto 6 meses de cárcel a un turista por molestar a un bisonte. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Realmente sabemos lo que tenemos entre manos? Con el índice de biodiversidad de los más altos, si no el más alto de Europa, con una cantidad de valores naturales muy importantes, pues yo creo que hay que esmerarse, Por otro lado también hay que tener cuidado con las campañas públicas. Acabamos de ver una campaña de Promotur, por ejemplo, donde se habla de Canarias como reserva de la extremosfera. La reserva de la extremosfera en comparación con reserva de la biosfera. No, en Canarias hay pues, prácticamente todas las islas, excepto Tenerife, que tiene Anaga, que es reserva de la biosfera, todo su territorio es reserva de la biosfera. Y ahí lo que estamos defendiendo no es el paraíso de los deportes extremos, es el paraíso de la relación entre el medio ambiente y las personas. Entonces, no podemos dar mensajes equívocos de gente corriendo fuera de pista. Me decía una persona, no, es que en Suecia hay eventos de orientación donde hay 15.000 personas corriendo por los bosques suecos. Vamos a comparar el índice de biodiversidad de Suecia y de los bosques suecos con el de Canarias. En Canarias te sales del sendero y encuentras una cantidad de especies enormes y solo con correr fuera del sendero las estás afectando. Pero mire, vamos a ver, en Suecia, en Finlandia, hay suficiente bosque y hay senderos para hacer en marcha nórdica, para hacer esto, pero están preparados para eso. Exactamente. Están hasta iluminados, pero después, cuando tú vas a un parque nacional, a Suecia o Finlandia o Dinamarca, amigo mío, no muevas una piedra. Es lo que un poco estamos diciendo. Si tenemos la mitad del territorio protegido... Que aquello es aquello. Aquello es aquello y es curioso. Nosotros no... nada más lejos de generar un sentimiento contrario a los que nos visitan. Para nada. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que ser iguales en derechos y obligaciones y que las personas que vienen aquí tienen también obligaciones. Como tienen la misma obligación de respetar el entorno que tenemos nosotros. Si de alguna manera está fallando la información, que parece que en algunos casos, como pueden ser las torres o las tonguitas de Verolos, como dice el amigo Fran Baraja, si eso está fallando, hay que dar más información y entre todos tenemos que conseguirlo. Y si el problema también es la falta de vigilancia y los efectivos, pues hay que poner esos medios materiales. Ahora hay drones, ahora hay un montón de medios que se pueden destinar a vigilar la naturaleza. Y algo parecido también está pasando con el patrimonio arqueológico y, bueno, y con las pintadas aparecidas en cualquier roque, en sitios muy sensibles. Vamos a ver, el otro día vi una foto de una cabaña, ¿es posible que fuera de ustedes, en mitad del bosque? Sí, alquilando? Esa cabaña está en los montes de Arafo. Esas personas, tengo que decirlo, creo que son de nacionalidad extranjera y han contactado con nosotros porque quieren explicarse y evidentemente también habrá una conversación que tendremos que tener para ver qué es lo que ellos pretenden ahí. Lo que tenemos claro es que si es un establecimiento turístico necesita unos requisitos y probablemente en ese lugar no sea ni muchísimo menos. Aquello parecía una cabaña de... Sí, y además anunciada por Airbnb. Te voy a dar otro... Vive usted como un ermitaño. Efectivamente, pero te voy a dar más casos. Hay viviendas en dominio público marítimo terrestre ilegales anunciándose en Airbnb. O sea, y incluso con la placa de vivienda vacacional de Canarias. O sea, estamos hablando de situaciones donde hay cosas que no son de recibo. O sea, no puede ser que un dominio público que es de todos, por lo que está pasando ahora en la costa de Arico. En la costa de Arico hay lugares donde hay gente que ha puesto cadenas, ha asfaltado carreteras y se ha apropiado del dominio público y está cobrando por tránsitos, por gente acampada. ¿Qué estamos haciendo con nuestro territorio? Yo creo que no podemos seguirlo maltratando de esta forma, ¿no? Jaime, tengo que despedirte, pero es suficientemente claro. Hay un par de mensajes que han llegado aquí. Lo que hace falta es mucha más vigilancia y buenas multas. Alguien escribía también, sí, de acuerdo con más agentes, pero lo que hay que hacer es cobrar inmediatamente porque si no se van y no se paga. Estoy de acuerdo. Efectivamente, eso en muchos sitios, en Estados Unidos, por ejemplo, en otros países, tienen el datáfono. Incluso hay lugares donde te acompañan a cajeros automáticos. Me pusieron un ejemplo de un visitante a Venecia. Le acusan de no pasar el torno. El policía, el carabinieri, quien fuera, lo acompañó a un cajero automático para hacer un pronto pago allí mismo. No debemos tratar a los turistas de una forma... no me refiero... benevolente.
Exactamente, no al turista que viene, la gran mayoría que vienen a hacer cosas buenas y a disfrutar. Sí, hombre. Al que viene a infringir, hay que tratarlo como un ciudadano adulto que no cumple sus obligaciones. Vamos para terminar, por cierto, había un mensaje también que después no me digan que no lo leo, pero en relación a la entrevista a Enrique Meléndez Hevia, lo voy a leer por si acaso que me despiste. Lo que le hicieron a don Enrique en la UL fue fruto de la envidia de los mediocres. Ya lo he leído. Vemos esa foto de que está en el perfil de Fundación Telesforo Bravo, es muy fácil, es esta, ¿eh? Eso es una bomba volcánica. El que está al lado es el que está al lado, César. El que está al lado de César, efectivamente. Y esa foto la hizo tu abuelo. Sí, en el año 62, y ahí se ve a César descalzo, ¿no? Esa relación tan íntima que tenía con el terreno. Ahí no había hecho la casa todavía, César. No, de hecho, fíjate que ahí los Amigos del Agua era un vertedero. Sí. Era todavía un vertedero, y es donde él tiene esa idea para hacer esa intervención. Que bueno, que es tan famosa y que ha hecho, que es tan conocida también, ¿no? Y esta segunda foto es el cartel que tienen ustedes en Facebook, pero me ha llamado poderosamente la atención. Vamos a ver si la podemos poner. Ahí, búscala, estamos viendo el ordenador en directo. ¿Esto es un cartel de una conferencia o algo que hubo en enero? De una película, pero es... ¿Una película? Sí, desde hace... Esa es la película que tenemos, que por cierto, los televidentes que quieran verla está en YouTube. Este es Telesforo. Telesforo Bravo, en el Teide, en el año 32 o 33. Curiosamente... ¿Qué foto? En esta época solía subir mucho con Luis Diego Cuscó y otro famoso, bueno, en este caso arqueólogo, que subía al Teide bastante. Y son fotos, yo creo que del fondo de imágenes que tenemos en la Fundación, que es bastante importante, y que estamos intentando también, que es nuestro afán, que tenga acceso público, que la gente los vea. Telesforo Bravo, el hombre que escucha las piedras. Jaime Nieto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muy amable. Un abrazo. Ya sabes dónde estamos y yo sé dónde encontrarte. Muchas gracias. Pepe Moreno, políticamente incorrecto, de inmediato, después de la publicidad. Bueno, pues aquí estamos en este políticamente incorrecto de hoy jueves, todavía conmocionados con esa noticia de ayer y hoy con las implicaciones que tiene esa noticia y sobre todo lo que está girando en el entorno. Yo no sé, la semana pasada fue la semana, por ejemplo, la Semana Santa, y supongo que sería una semana casi de zafra en la iglesia. Tengo aquí al obispo. Buenas noches, don Bernardo. Buenas noches. El obispo de la diócesis, monseñor Bernardo Herráez. Bernardo Álvarez. Álvarez, perdón. Lo de Herráez se me fue. También era obispo, ¿eh? No me he equivocado mucho en el asunto, se me ha ido. Don Bernardo, ¿y la Semana Santa cómo ha ido? Bueno, pues yo pienso que bien. No solamente en los lugares más vistosos, como puede ser Santa Cruz, La Laguna, Orotava, Puerto de la Cruz también, y Co, etcétera, y Cuímar. Son lugares muy... por la amplitud de población y por la... digamos, gran amplitud que tiene la celebración de Semana Santa. Garachico, por ejemplo, que me decían que salen 26 pasos procesionales el Viernes Santo, una cosa... Pero después también en los pequeños pueblos, en los barrios, ahí se celebra también la Semana Santa y hay muy buena participación de la gente, ¿no? Yo valoro siempre mucho la Semana Santa en los barrios donde no hay procesiones, sino que son celebraciones litúrgicas en el interior de los templos, donde la gente participa con mucha fe y con mucha devoción. Y luego van a las procesiones, pero digamos... ¿Y ha visto usted gente en las procesiones este año, verdad? Pues sí, he visto, quizás en La Laguna noté, yo creo que fueron efectos del frío, noté yo, por ejemplo, como algo menos gente. Menos gente, ¿verdad? O por lo menos, porque la gente, vamos, se les veía parados allí un poco... Pero ¿sería como consecuencia del tiempo o tendría alguna incidencia, por ejemplo, la campaña electoral, don Bernardo? Pues puede haber incidido también, ¿no? Sí. Porque de alguna manera la gente está como un poco distraído, ¿no? No, se lo digo más que porque se distraigan, oiga, porque también hemos tenido alguna polémica durante la propia Semana Santa, hemos visto cosas que no se han visto ahí en las redes, de gente que incluso abobina de una celebración como esta, que saquemos los santos a la calle. Eso sí. ¿Pero eso puede tener algún tipo de incidencia? Yo creo que la gente, el pueblo fiel no se deja influenciar por la opinión de determinadas personas respecto a si la religión es un asunto privado que hay que reducirlo al ámbito de la iglesia o es un ámbito público, ¿no? Yo pienso que la religión es un derecho que tienen todos los ciudadanos y aquellos que son creyentes tienen derecho a manifestar su fe, como otros tienen derecho a manifestar sus ideas o sus planteamientos, ¿no? Por tanto, yo pienso que en ese sentido... Pero bueno, siempre, con esto contamos siempre, ¿no? Además, mira, en Semana Santa hemos tenido también atentados y muy serios en algunos países del mundo donde
pues siempre hay gente que de alguna manera contradice lo que es el espíritu y la fe cristiana, ¿no? Por ejemplo, en Sri Lanka y justo en Resurrección, en la Pascua de Resurrección, ¿no? El domingo de Resurrección, que fue terrible allí, ¿no? Con más de 300 muertos. Pero sigamos con nuestra Semana Santa aquí. Yo es que he visto menos gente en la calle, es como si de alguna manera hubiera algún retraimiento. La Semana Santa sigue siendo una expresión viva de lo que es, primero, el arte religioso y segundo, de su exposición en la calle, ¿no? Sí, por supuesto. Y yo pienso que las dos cosas van unidas, ¿no? Digamos, lo que es la experiencia religiosa de la gente y la manifestación pública de la misma. Es verdad que los tiempos en los que vivimos hay un mayor espíritu de secularización, la gente, pues eso, se va al sur, aquí por ejemplo aquí en Tenerife, o algunos viajan incluso fuera, pero esta misma gente que va al sur, si son creyentes, luego van a las celebraciones en esos lugares, ¿no? Así que yo no me diría la Semana Santa solamente por el aspecto visible de las calles, las procesiones, que de alguna manera siguen congregando muchísima gente, pero también hay gente que algunas veces, pues de alguna manera eso lo pasa, ¿no? Ya. Pero lo que pasa es que, fíjese, yo temo más en esa ola en la que hay un rechazo, en la que hay incluso hasta una crítica a los que tienen ese tipo de sentimientos y que sigan... por ejemplo, usted teme en algo en estas elecciones que suceda, que haya un vuelco, porque bien es cierto que hay algunos partidos como el PSOE o como Podemos que quieren que la Iglesia pague el IBI, por ejemplo, supongo que si ganaran a ustedes le crearían un problema, ¿o no, don Bernardo? Pues no, pues en todo caso lo crearían como se lo crearían a los mismos partidos políticos que tampoco pagan el IBI y otras realidades. Todo lo que es la ley de mecenazgos es la que de alguna manera se contempla. Es decir, aquí no es que la Iglesia tenga un privilegio de no pagar el IBI porque es la Iglesia, no, es que se la considera como una institución pública, como son otras instituciones públicas que tampoco pagan el IBI, ¿no? Por lo tanto, yo me parece que esto a veces hay mucha... ¿Cómo se dice esto? Mucha polémica o mucha dialéctica, pero que en el fondo no responde a la realidad, porque la Iglesia está incluida dentro de... De hecho, ha habido situaciones en las que se ha denunciado incluso al Consejo de Europa o la Comunidad Europea. La Comunidad Europea ha rechazado esas demandas de anular el IBI a la Iglesia porque dice que entonces otras instituciones pasan exactamente lo mismo. ¿No? Habría que rechazarlo también nosotros. Los propios partidos políticos disfrutan del IBI, que no es solamente la Iglesia, ¿no? Y luego también en estos días hemos tenido un hecho sobrecogedor como ha sido el incendio de la Catedral de Notre Dame en Francia, ¿no? Que algunos incluso lo han querido de alguna manera comparar, don Bernardo, cuando se nos prendió fuego aquí al Palacio Episcopal, ¿no? Y que era más o menos lo mismo, que fue una situación en la que todo el mundo estaba acongojado, pero que no se podía hacer nada más que esperar a ver si aquello se podía entrar en otra... Sí, porque, bueno, yo la verdad que sufrí muchísimo. Prácticamente no me dormí hasta las 5 de la mañana, porque estuve pendiente todo el tiempo, ¿no? Porque realmente me produjo mucha congoja, porque personalmente he visitado esa catedral muchas veces, la conozco... Primero porque la estudié en bachillerato y en historia del arte, ¿no? Pero luego también porque tengo la experiencia de visitarla, ¿no? Y además es una catedral hermosísima, ¿no? Y luego, pues efectivamente, los accidentes son accidentes y siempre los imprevistos pueden suceder en cualquier momento, ¿no? La seguridad al 100% es imposible en todas estas cosas, ¿no? Luego, lógicamente, la impotencia, ¿por qué? Porque, lógicamente, como pasa en el obispado, no pueden correr riesgo las personas. Y, lógicamente, tienes que situarte a cierta distancia para intentar apagar el fuego, como hicieron allí, como hicieron en el obispado, ¿no? Y, claro, cuando hay madera como en el caso nuestro era madera de tela, que es como el petróleo, ¿no? Que aunque le eches agua, sigue ardiendo. ¿No? Pues esta es la dificultad, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que también al mismo tiempo el incendio de Notre Dame nos va a poner ahora también un poco a todos un poquito de realismo, ¿no? Porque las cosas no son eternas y todas las realidades, por muy hermosas y por muy extraordinarias que sean, son susceptibles, son frágiles, ¿no? Pero nos estamos preparando para eso. ¿Esto ha servido de aviso o ya nosotros teníamos previsto...? A nivel de nuestro, cuando se quemó el obispado, una de las medidas que se tomó y que de alguna manera ahí hubo un importante apoyo por parte de las instituciones públicas, tanto el Cabildo como los ayuntamientos y el propio gobierno de Canarias, fue hacer una inspección, por así decir, de todas las iglesias, especialmente las iglesias más monumentales y las más antiguas, en la que se hizo una revisión de las instalaciones eléctricas y ahí los técnicos, los ingenieros, envió el Cabildo un grupo de técnicos, dieron las orientaciones de lo que había que hacer y eso se hizo, ¿no?
Luego, cada vez que se está restaurando una iglesia, por ejemplo, acabamos de terminar la restauración de la iglesia de Icó de los Vinos, ahí hay una instalación totalmente nueva ya y todo un sistema contra incendios y detectores de humo, así como también la instalación eléctrica es totalmente renovada. Lo mismo pasa con la catedral, el propio obispado. Yo creo que en La Laguna ahora mismo el obispado puede ser el edificio que está a nivel de lucha contra incendios el más mejor dotado que esté. Sí. De hecho, han venido los de Ciudad de Patrimonio de la Humanidad, se han reunido ahí y justamente han visitado el obispado para ver efectivamente y han valorado muy positivamente lo que allí se hizo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos depósitos de agua propio, tenemos sistema de motores automáticos para que salten automáticamente las bombas, los detectores de humo y los reflectores de agua también. Es decir, que está el edificio actualmente, pues ojalá que toda La Laguna, todos los edificios pudieran tener... Claro, es que tenemos algunos ejemplos, don Bernardo, de situaciones absolutamente diferentes. El obispado, que enseguida se puso mano a la obra para recuperar todo lo que se pudiera. En la iglesia de Buenavista, por ejemplo, que también sufrió un incendio muy importante y también se recuperó. Pero tenemos San Agustín... Y la concesión del Realejo. Exactamente. Pero luego tenemos San Agustín, que ahí se nos ha quedado casi como un monumento de lo que no se debe hacer. San Agustín tuvo la desgracia de que ocurrió en los años 60. Y no había ni los recursos ni la sensibilidad que hay hoy respecto a lo que es el patrimonio, ¿no? Y tampoco los recursos. Hay que tener en cuenta que en esos años las competencias no las tenían ni los cabildos, ni las tenían el gobierno, no había gobierno autónomo, ¿no? Y todos hemos siempre valorado que las autonomías, si alguien ha beneficiado en España las autonomías, ha sido las Islas Canarias. Sí. Tanto la autonomía de los municipios como la autonomía insular por los cabildos y la autonomía de la comunidad. Porque eso nos ha permitido justamente gestionar nosotros nuestras propias... Si dependiéramos siempre de la península, sin duda ninguna, estaríamos muy atrás. ¿Pero tiene futuro en San Agustín? San Agustín está ya... San Agustín ahora mismo pertenece al Ayuntamiento de La Laguna. ¿Sí? Nosotros ya en su momento, en la época de don Felipe, mi predecesor, en paz descanse, se hizo una permuta de la iglesia de San Agustín y los hermanos belemitas que estaban al lado. Sí. Eso se le cedió al Ayuntamiento de La Laguna y el Ayuntamiento de La Laguna nos nosotros un terreno cerca del campo de la Manzanilla y me parece que fueron en aquel momento 180 millones de pesetas para construir la casa de los belemitas. Y eso es lo que está. Actualmente la casa de los belemitas está hecha y está funcionando y los hermanos belemitas y están acogidos personas mayores allí. Queda todavía otro espacio de terreno por si es ampliable esa instalación y eso ya pertenece totalmente al Ayuntamiento de La Laguna, que han hecho ya un proyecto, tienen el proyecto aprobado y está pendiente de ejecución, un proyecto que tienen previsto ahí hacer un auditorio, respetando todo lo que es, hacen creo que es una consolidación de las ruinas, tal como las vemos ahora, para que se mantenga la estructura del edificio y hacen un tejado, un techo muy especial y luego ya una especie de auditorio dentro para actividades en La Laguna. Esa es la idea, ese es el proyecto que hay, que está... Bueno, pues eso me va a servir casi para ir a... ¿Cuál es el patrimonio? ¿Está usted conforme con todo el patrimonio que puede tener la iglesia aquí? ¿Podemos hablar de una iglesia que sea rica en patrimonio, don Bernardo? Bueno, en patrimonio somos ricos siempre, primero por la historia, porque sin duda ninguna, por antigüedad. Y luego tenemos un patrimonio histórico muy importante. Es decir, todas las iglesias más emblemáticas de toda la diócesis, tanto en las islas de La Palma, Gomera y Hierro como en Tenerife, son patrimonio, son todas declaradas BIC, monumentos de interés cultural, o bienes de interés cultural. Y ciertamente, pues, gracias a los convenios que hemos establecido con los distintos cabildos insulares de las 4 islas, particularmente por hablar ahora de Tenerife, pues desde la época de don Felipe, mi predecesor, ya se establecieron convenios plurianuales con el Cabildo Insular de Tenerife, que es el que tiene competencias en patrimonio y el que tiene también los recursos para la protección del patrimonio. Pues lógicamente esos convenios nos han permitido ir restaurando, bueno, la mayor parte de las iglesias de la diócesis, ¿no? Ahora mismo, pues la Concesión de Santa Cruz, que se acaba de inaugurar o de alguna manera de finalizar las obras de actuación en ella. La iglesia de San Marcos de Co, que se hizo una renovación, una restauración integral. La iglesia en Guía y Sora, en San Pedro, en Güímar, en la de Santo Domingo de Güímar, en fin, la Orotava, la concesión de la Orotava. Y están pendientes, también ahora está en actuación, se va a actuar en Santa Catalina de Tacoronte, Santo Domingo de la Laguna, que ya han habido actuaciones y se van a completar las que faltan y así sucesivamente, ¿no? Entonces, gracias a esos convenios, que sin duda ninguna pues hay que reconocer y valorar la implicación y el compromiso del Cabildo Insular en todo lo que es el patrimonio, ¿no? Es una de las
hoy digo yo, de las consejerías, o que se llama consejería, ¿no? Que funciona con una mayor eficacia, por lo menos nosotros... Una administración, más que una consejería, una administración. Hoy es una administración, sí. Pero, por ejemplo, fue bastante polémica, me gustaría conocer su opinión, la decisión aquella del presidente del Cabildo de hacer presidenta perpetua del Cabildo a la Virgen de Candelaria. Bueno, yo eso ya lo expliqué en su momento, ¿no? Las instituciones públicas normalmente, los ayuntamientos, declaran alcaldesa honoraria a la imagen del lugar o de la insular. La Isla de La Palma, por ejemplo, todos los municipios han declarado alcaldesa a la Virgen de las Nieves. En Candelaria hay varios municipios que lo han hecho, o su patrona del lugar. Pero el Cabildo ha optado por esa fórmula de la medalla o el título de presidenta de honor. Bueno, pues es una cuestión que nosotros no entramos ni salimos, ni las promovemos, pero tampoco nos parece. Es como si le colocas una condecoración a la Virgen, ¿no? Igual que alguien le regala a la Virgen una medalla, pues esto es como una medalla que le han querido poner, ¿no? Es decir, que yo ahí no entro. Lo que pasa es que yo creo que lo otro eran otros tiempos y estos de ahora son unos tiempos de más discusión, don Bernardo, donde todo esto más visto y donde quizás en el pasado se hacía una cosa de esa y no se tenía tanto debate público sobre si es conveniente o no es conveniente, que hay mucha gente que no son... Yo no lo comprendo perfectamente que sea así, pero es normal, vivimos en una sociedad plural y lógicamente cada uno tiene la libertad para opinar y pensar sobre las cosas y también para tomar las decisiones que crea oportuno. Esto es así, es decir, que igual que hay otros que toman otras decisiones con las que de repente unos pueden estar de acuerdo y otros no, pero las toman y hacen lo que hacen, pues esto es igual. Yo pienso que no le doy... Porque siempre se ponen casi en paralelo, don Bernardo, la acción religiosa y todo ese patrimonio y la acción que hacen en la sociedad, por ejemplo, con Cáritas. Porque yo no sé si Cáritas ha perdido un poco de protagonismo últimamente en relación a otras ONG que también están ahí. Lo hemos pasado tan mal que cualquier ayuda era buena. Entonces, ¿el papel de Cáritas sigue siendo el mismo que tenía en el pasado? El papel de Cáritas es un papel siempre muy humilde. Muy humilde. ¿Por qué? Porque yo siempre mantengo que nosotros damos lo que recibimos. A fin de cuentas, Cáritas es un organismo que funciona con las donaciones que hacen los fieles y luego también colaborando con algunas instituciones en proyectos, como puede ser proyectos por el empleo o atención de personas mayores o de personas en situación de atención especial, como sea, ¿no? Entonces, esa actuación de Cáritas, lógicamente, está siempre en función de los recursos que pueda tener. Entonces, y además, Cáritas, como institución de la Iglesia que es, trata de ser siempre, ante todo, la proyección de lo que es el espíritu de la comunidad cristiana de amor al prójimo. Ahora, la relevancia, pues yo a veces también... cuando nos lanzamos a hacer proyectos, y pues nosotros no somos gestores de la administración pública. La administración pública, es decir, que la administración pública es la que tiene que crear un centro de mayores, por ejemplo, no tenemos por qué crearlo nosotros. Nosotros somos suplentes, por así decir, de aquellas realidades en las que nadie, por ejemplo, las personas de la calle o este tipo de cosas, que se ocupan menos de esa situación. Pero bien es cierto, don Bernardo, que también están variando algunas de las cuestiones de Cáritas, es decir, antes estaba más para ayudar al necesitado y ahora casi para guiarlo en que consiga de nuevo tener los recursos necesarios para poder subsistir por sí mismo, ¿no? Sí, digamos que la perspectiva de Cáritas, en un momento, en una época determinada, sobre todo porque no hay que olvidar que Cáritas nace casi paralelo con lo que se llamó aquella ayuda americana famosa en los años 50, 60, ¿no? Entonces, ese espíritu asistencial, por así decir, que es socorrer en las emergencias, pues lógicamente ha estado siempre en Cáritas. Y de hecho sigue estándolo. Porque, por ejemplo, pues cuando vino la crisis y todo aquel tipo de cosas, pasa que no se hacía a través de dar bolsas de alimentos como todavía se puede hacer hoy en algún lugar, en alguna parroquia, etcétera, sino a través de los vales, para que la gente le da un vale por un valor, para que la gente vaya al mercado y compre sus propios alimentos, de acuerdo con una lista que se les da, ¿no? Entonces, efectivamente, Cáritas, en los últimos tiempos, yo diría desde hace 20 o 20 o 30 años, tiene una gran preocupación por aquello que decíamos de no solamente dar el pescado, sino enseñar a pescar, ¿no? Bueno, pues es formar personas, interesarse por cuál es la situación de la familia, para no sea solamente dar una ayuda puntual, sino, bueno, ver en qué medida a esta familia se le puede ayudar. A veces no es cuestión de una necesidad de comida, también hay que ayudarle a pagar el alquiler, a pagar el agua, el butano, la luz, estas cosas así, ¿no? Entonces, pero se tiende sobre todo hoy a hacer proyectos en los que se ayude a las personas a recuperarse y a tener su... Y supongo que eso también ha ido haciendo una evolución de lo que tenía antes para ayudar al que ya llegaba y tocaba en la puerta. Incluso hubo un tiempo en el que tenían un armario de ropa, ¿no? Sigue estando también en algunos lugares, sí. Lo que pasa es que hoy se pone ya como un sistema de venta, aunque sea por €1, para que de alguna manera las personas no se sientan tampoco, sino que van allí, entonces hay una serie de
Está ahí un ropero y están las piezas expuestas, entonces, bueno, esta camisa, tal cual, entonces aporta por lo menos €1 para que de alguna manera la persona también participe en el... Pero de todas maneras, para eso hace falta gente. Claro, ahí están los voluntarios. ¿Y usted en la iglesia, por ejemplo, cómo estamos de vocaciones? Pues de vocaciones vivimos épocas un poco difíciles. Primero porque hay menos juventud, no podemos olvidarnos de que tenemos un descenso de natalidad muy fuerte en nuestra sociedad, ¿no? Las familias apenas tienen hijos o tienen uno o dos y les cuesta muchas veces desprenderse de los hijos, ¿no? De alguna manera no... Luego también el tipo de educación en la que hoy estamos educando a los chicos pues hace que estén muy pendientes, distraídos de tantas cosas que el tema de la fe, el tema de Dios, el tema de la religión, el tema de... pues resulta más complicado. Por eso hoy entran al seminario menos jóvenes, entran más bien más adultos, más jóvenes o gente ya pues, de alguna manera con otro nivel de planteamientos, ¿no? Sí. Pero lógicamente hay una escasez de vocaciones muy importante, ¿no? Es decir, que hay un envejecimiento de los sacerdotes. Yo tengo en la diócesis pues más de 30 sacerdotes mayores de 80 años y muchos de ellos están en activo. Ya. ¿Y qué hace ahí? Porque si no tiene reemplazo, Bernardo. Bueno, pues lógicamente tenemos que seguir rezando para que haya vocaciones y también pues procuramos hacer trabajo con los jóvenes para ayudarles a que de alguna manera descubran en la vida. Yo siempre les pregunto a los chicos cuando voy a las confirmaciones, ¿tú qué quieres ser de mayor? ¿No? Y ante esa pregunta, porque muchas veces esa pregunta se responde diciendo pues esto que me gusta o aquello que no me gusta o porque alguien les ha inducido a tal cosa. Entonces, claro, hay que ayudar a las personas a que tomen una decisión conforme a lo que de alguna manera sienten interiormente y a lo que Dios les llama. Claro, esto no es fácil que la gente lo entienda, porque estamos en una sociedad en la que todo el mundo quiere lo que me gusta, lo que me atrae, lo que yo quiero, ¿no? Claro, frente a eso, una llamada de Dios es no lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere, y ahí eso le cuesta a la gente. ¿Y eso, por ejemplo, inaugura usted iglesia? Sí. ¿Y si no tiene personal para atender? El 11 de mayo les invitamos para que vayan allí porque esa merece ¿El 11 de mayo dónde? 11 de mayo a las 5:30 de la tarde en Las Chumberas inauguramos la iglesia de Las Chumberas, que es un auténtico monumento de arte moderno. Va a ser lo más nuevo que tenga Las Chumberas porque el resto de la barriada hay que tirarla. Bueno, pero llevamos 18 años haciendo la iglesia, ¿eh? Una iglesia realmente muy hermosa, ya tiene la maqueta, está ya premiada y todo, y aprobada, está colocada en el museo en el MoMA de Nueva York, está la maqueta de esa iglesia ya. Y bueno, pues esa la inauguramos el 11 de mayo. Pero también acabamos de inaugurar una fase de la iglesia en el Camino de las Mantecas también, allí junto al hospital. Hemos inaugurado la primera fase de esa iglesia también, que se llevaba también un tiempo construyendo. Y bueno, y así más o menos en un sitio o en otro siempre estamos tratando de, sobre todo en las zonas periféricas de las ciudades, donde se han creado barrios nuevos, y piensa por ejemplo en el sur, pues el Parque La Reina, el Llano del Fraile. Camello, el Fraile ya estaba de antes, ¿no? Pero por ejemplo el Parque de la Reina o el Llano del Camello son iglesias que están a medias, pero ya se están usando como iglesias, porque tienen los salones para la catequesis, para la Cáritas, para un salón grande para actos diferentes y celebrar la misa. Es decir que, bueno, esta es un poco la dinámica, ¿no? Porque ahora mismo, si no tiene tanto personal, si no hay tantas vocaciones, ¿el seminario cómo está funcionando? Si le pregunto por un porcentaje a cómo está funcionando ese seminario. No, el seminario ahora mismo está el edificio, la ocupación del edificio. Sí. Bueno, medio edificio ahora mismo lo tenemos en un convenio que hemos hecho con una empresa, bueno, no nombramos la empresa, se va a hacer un centro de mayores, con capacidad para casi 200 personas mayores, por donde se creará un centro geriátrico, no sé cómo se dice, un centro de mayores, un centro para personas mayores. Eso lo hemos alquilado a una empresa para esa finalidad. Y la otra mitad está dedicada a casa de retiros, y que es una parte importante. Está la delegación de enseñanza religiosa, el Instituto de Teología y el propio seminario. Así que al fin de cuentas ahora mismo está prácticamente ocupado. Y de hecho, y tenemos también unas dependencias en la parte baja alquiladas para cursos de formación, por ejemplo, ahora mismo cursos de formación para la policía, todo ese tipo de cosas. En fin, prestamos, qué sé yo, el ensamble de Santa Cruz, el ensamble coral de Tenerife, pues ensayan allí en el seminario también, les prestamos las instalaciones para que puedan ensayar, en fin. Es un edificio multiuso. Y está, ¿Pero cuántos alumnos puede tener ahora? Ahora mismo en el seminario mayor 22 y el menor muy pocos también, no llegan a 20, ¿no? Es decir, que estamos bastante limitados de alumnado, ¿no? ¿Y esa gente cuánto tiempo de formación?
Bueno, depende del curso que entre. Para los estudios propiamente eclesiásticos son 6 años. Los propiamente eclesiásticos, que serían como los estudios universitarios, por así decir, ¿no? Pero luego está, pues de ahí para abajo está todo lo que es bachillerato, y la ESO, bachillerato, y ya luego tendrían el acceso a... ¿Y por qué hay tan poca vocación? Aparte de que haya menos jóvenes, como usted decía antes. Bueno, pues porque también vivimos, no olvidemos que los jóvenes participan un poco de esta cultura contemporánea, muy consumista. Un poco muy consumista, indiferente religiosamente hablando. Yo siempre suelo decir que los jóvenes de hoy necesitan ser, como si dijéramos, ayudarles a vivir una fe más personalizada, ¿no? Una fe de rutina, de costumbre, ¿no? De hecho, yo sigo confirmando todavía todos los años más de 2.000 muchachos, es decir, estamos hablando de chicos, chicas de 14 años para arriba. Pero claro, ahora hay que ayudarles a personalizar esa fe y a que sean ellos mismos, no porque sus padres les orientan, les dicen, sino que ahora son ellos los que toman la decisión. Y ahí es donde tiene mucha influencia, pienso yo, pues toda esta, digamos, cultura, por así decir, religiosamente indiferente, materialista, una cultura muy de ocio, muy de divertimento, todo este tema de las redes sociales genera un tipo de manera de ver y entender la vida muy virtual. Pero hay también quien dice que algunos postulados de la Iglesia no se han modificado en 2000 años. Bueno, ni se van a modificar, porque justamente la Iglesia, pues, es decir, la Iglesia, por poner un ejemplo, ¿no? La Iglesia nace y se extiende por el mundo romano, donde había pues como 30 millones de esclavos. Y la Iglesia nunca se admitió la esclavitud como un valor, sino se fue a través de la predicación del Evangelio, predicado del amor, que todos somos hijos de Dios, que todos somos hermanos, pues fue de alguna manera contribuyendo a que se transformara esa mentalidad de que unos son señores y otros son esclavos. Es la manera como la Iglesia actúa. Claro, pero hoy en día entienden que hay algunos apartheid dentro de todo eso, de que han excluido, de que no se han modificado, por ejemplo, algunas estructuras como el acceso de las mujeres, el casamiento, la inclinación sexual, que todo eso de alguna manera aparta a mucha gente de la Iglesia. Bueno, pero igual que otros apartan de otros, es decir, que hay un partido político, por poner una comparación, con una determinada ideología, y hay quienes afín a esa ideología y hay quienes afín a otra ideología. Esto es así, es decir, que vivimos en una sociedad donde lo que no podemos hacer es, nosotros no bajamos el listón, por así decirlo, no cambiamos la doctrina y la fe para ganar a la gente. Nosotros ganamos a la gente presentando un programa, por así decir, el que quiera viene, el que no, pues... No podemos... Y don Bernardo, ¿no cree usted que ahora hay una corriente anticlerical que de alguna manera están presentando a la Iglesia como algo anticuado, algo en eso ha sido así. ¿Sí? Eso está desde la época de la Ilustración, prácticamente desde el siglo XVIII. Viene esa batalla, esa es una batalla permanente, ¿no? Es decir, que es un poco la fe y la razón, ¿no? Es decir, hoy en una sociedad en la que prácticamente solamente admitimos como forma de conocimiento la ciencia, es que en los institutos y en las universidades no se estudia filosofía apenas. La filosofía queda como una materia absolutamente, digamos, relegada a todas las humanidades, por así decirlo. ¿No? Entonces, claro, hoy todo va por la vía del pragmatismo, todo va por la vía de las habilidades, saber hacer cosas, ese tipo de cosas. Entonces, claro, lógicamente es la razón, o por decir la ciencia, frente a todo lo que sea, pues la trascendencia, lo espiritual. Pero esto da lugar luego a que surjan otras pseudo espiritualidades, y ahí tenemos cómo prospera pues todo el tema de los horóscopos, todo el tema de echadores de cartas, todo el tema de espiritismos, de todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano en definitiva siempre necesita comprenderse a sí mismo. ¿Esa no será también una de las razones por las que hoy hay menos gente en las iglesias? Puede ser, pero yo pienso que la razón por la que haya menos gente en la iglesia es, entre otras cosas, porque la fe es libre. Y creer siempre supone un acto de decisión personal que cada uno tiene que asumir. Y lógicamente esa es una parte importante. Otra, que también la propia iglesia quizás, pues con el testimonio de los propios cristianos, o porque no estamos haciendo lo suficiente, no estamos ofreciendo bien el mensaje del Evangelio. Eso es así. Pero porque... haya, como dijéramos, algunos aspectos de la doctrina o la fe del cristianismo que la gente, pues eso forma parte de eso. ¿Y aquí en Tenerife por qué está sucediendo? ¿Por esas mismas razones? ¿No hay razones? Sí, yo pienso que participamos prácticamente de lo mismo. Nuestra sociedad hoy está muy globalizada, y aunque sea el barrio o el pueblo más alejado,
todos tenemos los aparatitos estos, ¿no? Sí, sí. Y entonces, claro, tenemos las noticias al segundo. Es que es impresionante, al segundo. Es decir, que... y sobre todo porque sigue existiendo una crítica, Bernardo, que algunos hacen muy facilonga entre lo que tiene la Iglesia y lo que podría dar entre las clases más desfavorecidas, si el mensaje es ayudar al desfavorecido, ¿no? Pero no hacen la misma comparativa quizás con otras instituciones que también están casi en el mismo baremo y que podrían hacer lo mismo. No, pero vamos a ver, esto fue lo que le preguntaron al Papa en la entrevista esta que le hicieron por la televisión, ¿no? Cuando le hablan del Vaticano, los tesoros del Vaticano, y el Papa dice, si yo vivo en un museo... Es que el patrimonio que tiene la Iglesia es un patrimonio de todo. Eso no es un patrimonio que nosotros podamos hacer, digamos, revertir en dinero, ¿no? Si yo no puedo vender una obra de arte, no puedo vender la catedral, no puedo vender a los bancos. Cuando les pido un préstamo les digo, pongo la catedral como aval. Ninguna institución bancaria me admite que ponga un edificio de patrimonio como aval porque saben perfectamente de que eso no es vendible. Eso no es objeto de comercio. Por tanto, digamos que esos bienes que tiene la Iglesia es fruto, primero, de una historia donde ha habido creyentes que han contribuido a la Iglesia para el funcionamiento de la vida cristiana, comprando imágenes o ayudando a construir, a levantar templos. Y eso está ahí, pero sigue siendo patrimonio de todos. Yo voy a cualquier pueblo por ahí y digo, esta iglesia se hizo hace 300 años. ¿Quiénes la hicieron? Nuestros antepasados. Y aquí sigue. ¿Pero sigue para quién? Para todos, abierta a todos. Lógicamente, la administra la Iglesia porque es patrimonio de los creyentes. Y por tanto la Iglesia tiene una responsabilidad sobre esos bienes, pero yo no tengo ningún interés en poseer bienes que encima generan gastos, porque el mantenimiento y todo ese tipo de cosas generan una cantidad de gastos enormes, ¿no? Y la vigilancia que es necesaria también para que no nos roben. Estamos teniendo también muchos problemas en ese sentido, ¿no? ¿A usted le preocupa algo de las elecciones del domingo? ¿O de las que vienen luego? Bueno, me preocupa fundamentalmente que haya buena participación de los ciudadanos, que todos cumplamos con la responsabilidad. Luego, lógicamente, ha habido o está habiendo una fragmentación donde se pone de manifiesto muchas veces los personalismos, ¿no? Como no me pusieron a mí, ahora me creo un partido para yo participar, en fin, estas cosas así. Y eso es realmente esa fragmentación. No, lo digo por lo que le puede afectar, don Bernardo. Nos puede afectar a nosotros como Iglesia. Pues bueno, pues estamos acostumbrados a cargar con lo que venga. Nos ha tocado vivir en tiempos de ABC, ¿no? Es decir, que yo pienso que siempre a la postre el diálogo triunfa, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de que somos, la Iglesia está formada por ciudadanos que viven una fe determinada, pero son ciudadanos también, que participan también. Esos ciudadanos son los que votan, esos ciudadanos son los que pagan los impuestos, esos ciudadanos son los que trabajan en la vida de cada día. Por tanto, digamos que siempre a último remedio yo pienso que prevalece siempre la Es que ha habido una polémica con la eutanasia, con el aborto. Bueno, pero esto es de toda la vida, esto es así. Es decir, que estas polémicas, lógicamente, luego son cuestiones que nosotros lo que hacemos es educar las conciencias de las personas para decirles lo que está bien y lo que no está bien desde el punto de vista de la fe cristiana. Que luego hayan leyes que permitan a veces, yo digo, el día que de alguna manera, como es, robar hasta por lo menos 1.000 euros no es delito, porque sería una cosa muy saludable para mucha gente, ¿verdad? De poder disponer, porque claro, vamos despenalizándolo todo, bueno, pues en función de los intereses, porque eso es así, se van despenalizando las cosas en función de intereses o de deseos personales, y claro, nosotros ahí lo que hacemos es educar a las personas para que en su momento cada uno actúe conforme a su conciencia. Bien. Don Bernardo, le agradezco mucho que haya estado aquí en el Políticamente Incorrecto. Eso de Políticamente Incorrecto no me gusta, pero... Bueno, usted sabe que aquí nos comportamos así. La verdad es que hoy no estamos muy políticamente incorrectos. Con don Bernardo Álvarez es difícil hacerlo, así que muchas gracias por su confianza. Gracias a ustedes. Y es todo, Enrique. Te lo devuelvo la conexión y ya has visto cómo está el panorama a 72 horas visto desde este prisma con el que hemos hablado con el obispo de las elecciones del domingo. Rápidamente para terminar ya este programa de hoy, de esta semana, después ya nos veremos el domingo en el programa especial para las elecciones generales. Línea abierta, ventana
Humberto, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Enrique. Vamos con la portada, con la primera del periódico. Bueno, pues el asunto que destacamos en la portada, con la que nos vamos a presentar unas horas en el kiosco, corresponde precisamente a la evolución del paro. En este caso hablamos de que ha bajado el paro en Tenerife, se ha incrementado de forma notable en Las Palmas, en Gran Canaria, y se hace un poco un análisis respecto a en el último año se ha creado en Tenerife 24.000 puestos. Sin embargo, en el ejercicio, en el primer trimestre, se han perdido 21.000 puestos de trabajo. Tomamos también el pulso a la actualidad judicial, ya están viendo ustedes ahí la portada, en este caso a lo que es el caso de Las Teresitas, una demanda que había hecho el ayuntamiento requiriendo el cumplimiento de la sentencia para recuperar el dinero público invertido en la compraventa que fue anulada por los juzgados. Pues bien, en este caso Santa Cruz da un paso más para recuperar el dinero de Las Teresitas después de que precisamente la audiencia solicitar a las cuentas bancarias al Ayuntamiento de Santa Cruz para proceder a ingresar el dinero que ya se ha ido recuperando de la compra-venta, una cantidad hasta el año 2016 que se logró reunir de 63,5 millones de euros. Otro de los aspectos que sigue con la actualidad de lo que fue el crimen ocurrido en el día de ayer en Adeje, ven ahí la fotografía, en este caso el momento en el que el acusado del doble asesinato de haber matado a su mujer y a su hijo, incluso se ve en la fotografía de nuestro compañero David Débora, que se observan rasguños en la cara, sale de su domicilio para proceder a una inspección ocular. El título de la información: la mujer y su hijo murieron a pedradas, según los datos de la autopsia que se ha desarrollado en el día de hoy. En materia ya de investigación del Gobierno de Canarias, que dice que da marcha atrás y va a financiar las 30 tesis doctorales después de reconocer que ha sido un error en el planteamiento de no darle cabida económica, y a nivel ya también europeo en materia económica, Bruselas ordena matricular sus drones a 179 empresas. Saben que entramos ya en la recta final de las elecciones, en donde pues bueno, apuran las últimas horas, las últimas 24 horas los partidos políticos para ganar votos de cara a este domingo, y incluimos nosotros una entrevista con la candidata del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ana Zurita, en la que dice que sí tienen que pactar, que están dispuestos a hacerlo con Ciudadanos y Vox si es así necesario. Estos son los asuntos más importantes que incluimos en la portada, con la que nos vamos a presentar en unas horas en el kiosco. Muy buenas noches, Humberto. Gracias, Enrique. Buenas noches. Bueno, nos vamos con el tiempo, como es habitual. Nos vemos el domingo, recuerden. A las 7 empieza el programa especial. Hasta entonces. Buenas noches. La posición del anticiclón de Azores sigue ayudando a la llegada de ligeras precipitaciones. Mañana viernes tendremos en el norte y nordeste predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles durante la primera mitad del día, principalmente en medianías del nordeste a primeras horas. Por la tarde se abrirán claros y en el resto de zonas intervalos nubosos tendiendo a cielos poco nubosos por la tarde. En la jornada de reflexión tendremos en el norte de las islas de mayor relieve predominio de cielos nubosos con apertura de claros por la tarde. En el resto poco nuboso despejado. Las temperaturas máximas en ligero ascenso, y ya en la jornada electoral en el norte de las islas de mayor relieve tendremos intervalos nubosos que tenderán a cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas poco nuboso despejado. Nada más, regresamos el próximo lunes con toda la información meteorológica. Que pasen ustedes un buen fin de semana. Hasta el lunes. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.